Súper bien. Qué bueno. Te voy a pedir que compartas tu pantalla, por favor. Vamos a continuar nuestra clase. Che, nunca te Vale. pregunté, ¿qué tal estuvo el cumple de tu mami? Súper bien. Pasamos súper. Qué bueno. Se Ay, fueron la espera, ¿qué gente de pasó? Asunción hasta allá. Sí, se fueron Mm, muchísimos. O qué sea, bueno, vinieron casi todos. qué bueno, qué bueno. ¿Y ella qué tal anda, che? Hace rato que no sé nada de ella. Bien, anda Que por correo bien. nomás hablamos, pero hasta ahí. La verdad que lo que más rápido me responde, incluso mucho más rápido que WhatsApp, son correos. Sí, ahí sí, la costumbre de trabajar toda la vida con correos, así no lo es. Bueno, al pelo. Nosotros estuvimos viendo la última clase cómo con ayuda del formato condicional, ver un poco para que cambie el aspecto genérico, general, digamos, de la planilla, en el momento que hay cambios también de la información, ¿sí? Pero para llegar hasta ahí tenemos que tener ese conocimiento, digamos, de varias cosas al mismo tiempo. Y bueno, y eso fue lo que finalmente vimos en ese ejercicio 9. Ahora quiero que pasemos al último ejercicio, funciones lógicas, que en realidad es la práctica de lo que hicimos en el 8 para ver un poco si recordamos cómo era la opción de insertar funciones lógicas sí, una dentro de otra. Entonces, acá la idea es volver otra vez a inspeccionar la columna puntaje y de acuerdo al puntaje que es inspeccionado, vamos a tener dos o tres posibles mensajes. Para los valores mayores a 20 que aparezca excelente, para los puntajes mayores a 10 que aparezca aprobado y para los que son menores o iguales a 10 que aparezca reprobado. Entonces eso vamos a empezar a configurar ahí en la celda de... Puedes mirar cómo hicimos el otro, no hay problema. Mira nomás, a ver, para recordar, digamos, qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos. Entonces vas a ir viendo un poco qué es lo que queremos cargar o qué es lo que tenemos que cargar ahora para poder hacer el 10, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo escrito, va a ser más o menos igual, sí, y vamos a empezar por el punto uno. El punto uno pide que controlemos el valor de al lado. Queremos saber si esto es mayor que, primero, mayor que al 62, creo, muy bien. 20, el 20 no se pone entre comillas doble porque es número. En este caso, escribí nomás el número 2 y el número cero. Tenés que habilitar, creo que tu teclado numérico para Sí. que pueda. Ahí está, muy bien. Bueno, ahí ya está la prueba lógica. Ahora viene qué mensaje quiero ver si es que esto se cumple. Entonces va a ser punto y coma. Como el mensaje va a ser texto, ahí sí o sí va entre comillas dobles, excelente. Entonces va a ser comilla doble, excelente, comilla doble. Que vos me habías comentado que la comilla doble en tu máquina salen las dos al mismo tiempo. Entonces vas a tener que ponerte en el medio para escribir excelente, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, y punto y coma para lo que sigue. Como lo que sigue son dos otras opciones, entonces ahí es donde incorporamos el otro sí. Muy bien. Y ahí volvemos a seleccionar la misma celda de control. Ahora queremos saber si es mayor que, es decir, al 62 otra vez, si es mayor a 10, punto y coma, y ahora viene el mensaje si es mayor a 10, que en este caso es aprobado, entre comillas doble. Muy bien. Y ahora viene punto y coma otra vez para el último control, que en este caso se hace de vuelta con sí, y eso. Y comprobamos otra vez si esa celda contiene valores, en este caso, menores o iguales, ¿sí? Entonces, menor que al 60 es igual, Igual no, ¿verdad? Le sí, pongo es igual soy. sí. No, no, está Ok. bien, ¿por qué? Porque dice, es menor o igual, dice, ¿verdad? Cuando te piden que sea igual, entonces sí o sí hay que escribir. Otra opción para no escribir es igual es ponerle es menor que 9, por ejemplo. No, al revés, es mejor que 11. Porque si le ponemos es mejor que 11, se supone que él va a entender que también los del 10 van a
van a estar dentro. O sea, es lo mismo poner, es menor a 11 o es menor o igual a 10, ¿sí? Cualquiera de los dos tendrían que dar la misma información siempre y cuando eso ocurra, digamos, ¿verdad? Entiendo. Bueno, después, el último, ¿verdad? Reprobado. Eso, reprobado. Y si querés dejarlo ahí, fantástico. Hay que entender nomás. Bueno, en el otro al menos sí fue así. Cuando nosotros teníamos valores diferentes a lo que incorporamos, nosotros vimos la opción de ponerle algún mensaje de error o celda vacía y qué sé yo, ¿verdad? Pero acá hay que entender que son números. En el otro también eran números, ¿verdad? Pero eran así directo, uno, 2 y 3, digamos. Era igual nomás siempre. En este caso, estás pidiendo que sea menor que, no, mayor que y menor que. Entonces, a lo que vamos nomás, acá sí o sí cualquier número va a ser mayor a alguno de los dos y sí o sí algún número va a ser menor al último, ¿sí? Entonces, por lo que veo, no vas a tener opción de cargar algún valor que sea considerado erróneo, por ejemplo, ¿verdad? Podemos probar, cerrar el paréntesis, en realidad vas a tener que poner la cantidad de paréntesis dependiendo de la cantidad de funciones que cargaste y eso vas a tener que atender siempre, ¿sí? Bien, una vez que hiciste eso, al darle enter, él tendría que mostrarnos el que corresponde a ese mensaje. Entonces vemos los tres, reprobado, aprobado y excelente. ¿A qué es lo que iba con decir que cualquier valor que aparezca va a mostrarme siempre un mensaje que, por ejemplo, en vez del 3, el primerito, ponemos 0 Acá. en la celda de al lado, ahí, ponemos 0 en vez de 3. 0 entra dentro de la categoría reprobado. ¿Por qué? Porque es Es menor menor que a 10. 11. Inclusive, si pones valores negativos, también son valores menores que 10. Entonces, desde cualquier valor negativo hasta el 10 va a quedar como reprobado. Desde el 11 en adelante va a quedar como aprobado. Proba un poco. Ah, ya lo de hecho hay un 11, ¿viste? 3, 5, 9, 10, 11. Hasta el 10 es reprobado. Desde el 11 en adelante es aprobado. Y va a ser hasta el Ujú. 20. Proba un poco poniendo en vez de 11 de 20. Vamos a ver un poco hasta dónde llega nuestro. Ok, hasta 20 es aprobado. Desde 21 ya es excelente. Y ahí cualquier valor superior a 21 ya va a ser excelente. Entonces, a lo que vamos nomás, siempre que escribas números, no vas a tener un mensaje diferente a lo que cargaste, como en el otro. En el otro nosotros poníamos un número diferente y en el otro sí saltaba, digamos, en este caso falso. Ahora, ¿qué podría tenerse en cuenta como algo no numérico? Y vamos a probar. Quiero que en vez de número escribas un poco texto y vamos a ver qué hace Excel con la respuesta. Cualquier letra, cualquier texto, cualquier letra, en vez de A número. ver. Bueno, atendé que vos pusiste letras, y igual Excel muestra como si fuese excelente. Pero excelente, ¿cuál era? Excelente era mayor a 20, ¿sí? Entonces, para tener una idea un poco de por qué hace esto Excel. Excel tiene un criterio de orden de la información de números, texto, creo que es número, símbolo y texto, ¿sí? Entonces, cuando hace ese orden, ojo que yo te estoy hablando ahora de algo diferente, de ordenar la información. Él entonces entiende que después de todos los números vienen sí o sí las palabras de texto. Y al ver palabras de texto es como decir que es mayor a todos los números, ¿sí? Si hace un Mm, orden descendente, él va a ordenar primero el texto o todo texto, luego los símbolos, luego los números. Entonces él asume que el texto es algo mayor, dentro de su programación, digo, ¿verdad? Que el texto es algo mayor a los números. Por eso nomás él toma como si fuese algo que puede meterse dentro de la categoría numérica de mayor a 20, ¿sí? Todo lo que vos escribas, entonces él va a considerar como excelente, a no ser que vos vuelvas a cargar algo en donde le digas, bueno, aquel valor mayor a, y no sé, y suponete nomás, como los números son infinitos, se supone, entonces, no sé sobre qué número vas a tener que decir, que todo lo que sea mayor a tal número va a tener que ser tanto, pero él aún así
igual va a suponer que es numérico. Entonces no tenés forma, digamos, de, en este caso al menos, con esta carga de datos, poner que aparezca error, a no ser que también cargues un control de si es texto, por ejemplo. Eso podría ser. A ver, vamos un poco a jugar con algo. Acá el ejercicio no te pide, pero ponete un poco al lado del excelente, o sea, no donde está hola, sino al otro lado. Ahí. Quiero que cargue una función que se llama texto, así se llama. Puedes cargar manualmente nomás. Le vas a buscar, ahí está, texto. Bueno, atender lo que hace. Borrarlo un ratito el paréntesis, solamente para mirar lo que hace la función texto. Dice, comprueba si un valor es texto y devuelve verdadero o falso. Entonces, eh, a lo que vamos es, si vos seleccionás el valor hola, selecciona un poco el hola un ratito, cerra un poco el paréntesis, dale enter, texto te dice que es verdadero. Entonces, lo que podríamos hacer sería, digamos, solo para que aparezca un mensaje diferente a los que vemos en nuestra columna de calificación cuando la información que se carga termina siendo texto y no número, por ejemplo. Entonces, es simplemente para poder tener en cuenta ese tipo de posibilidades en la carga de una planilla que no vas a hacer vos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es poder usar esta opción de texto dentro de la función para que nosotros podamos tener ese mensaje de error que sí tuvimos en el ejercicio anterior, pero porque eran números diferentes, ¿sí? Entonces podría ser, está tomando el sol, para un ratito. Sí. Estoy corriendo en el sol, pero igual me sigo. Bueno, vamos a hacer un cambio. Entra un poco donde está tu fórmula excelente. Ahí no vamos a jugar. A ver, quiero que te vayas. ¿Dónde tenemos que irnos? Tenemos que irnos en ese último, porque el que pusimos reprobado tiene todavía un espacio para si ver si Sí. falso, ¿sí? Entonces, después de la comilla doble vamos a poner punto y coma. Y ahí lo que vamos a plantear, a ver, ¿qué podemos plantear? Podemos plantear con un sí más vamos a cargar. Entonces, ponerle sí y vamos a hacer el control de si es texto, ¿sí? Entonces, sí, paréntesis, muy bien. Entonces, vamos a seleccionar primero la celda, em, esa, O la primera. estoy pensando nomás, porque tenemos que seleccionar y decirle ya si es texto. Si es texto es igual a verdadero, eso es lo que podemos hacer. Entonces vas a borrarlo otra vez tu C22 un ratito nomás, vas a empezar escribiendo, después del paréntesis del sí, vas a empezar a escribirle ahí está. Es texto, vas a tener que escribir. Es texto, muy bien, ese, y ahora sí le vas a señalar a esa celda otra vez, a esa celda. Si esa celda es texto, en este caso, cerrar otra vez tu paréntesis y darle es igual. No, espera que, ahí. Acuérdate nomás que esos tres paréntesis eran de las tres funciones, así que ya escribiste, entonces te va a faltar un paréntesis más, un paréntesis de Ok. cierre más. Ponerle nomás el paréntesis de cierre, paréntesis de cierre. Eso, y ahora, después del C22 vas a escribir es igual, después del paréntesis, discúlpame, después del paréntesis, ahí. Es igual a, y vas a escribir nomás verdadero como texto, Entre comillas. entre comillas. Ponerlo nomás entre comillas. Verdadero. Eso era. Entonces, bueno, hasta ahí es la prueba lógica, punto y coma. Y ahora le tenés que poner lo que vas a querer que diga si llega a ser texto esa información. Entonces le vas a decir, no sé, ¿qué puede ser? Solo Error. error o cargar solo números, por ejemplo. O sea, la idea es un poco que si el valor está mal cargado, que en ese momento te aparezca algo que indique que eso es un error. En este caso, con error podría ser suficiente o con una aclaración, digamos, ¿verdad? Eso ya depende un poco de cómo vos querés configurar tu planilla. Yo te doy nomás las ideas, ¿verdad? Vamos a ver si tomás o no tomás. Puede ser raro. Ok, y ahí vamos a dejar. Ahora un poco, y falta un paréntesis más de cierre, porque ahora ya tenemos 4 función sí y
Ahí, por ejemplo, te salió una advertencia, él te decía que te iba a poner un paréntesis, y cuando le diste aceptar, entonces ya te puso nomás el paréntesis que faltó, ¿sí? Entonces ahora, bueno, y ahora no dice todavía, ¿cómo se llama? Error. No había que Porque empezar de acá para poner esa no, no, fórmula. no, espera, lo que quiero que entienda es lo siguiente. ¿Por qué cuando pusimos al final el control del sí error no nos da esta información? Porque él primero evalúa todos los que son números, ¿sí? Y como hola forma parte en su lógica de valores posteriores a los números, entonces sigue dando como si fuese un valor. O sea, ya no llega hasta el último control que es si es texto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que primero controle el es texto, hay que traerle dentro de de izquierda a derecha, de lo que cargaste de las funciones sí, hay que traer para que primero haga el control de si es texto. Vamos a ver un poco si cambiando la fórmula o la posición del si es texto hace o no hace el cambio. Entonces, quiero que dentro de la celda un ratito. Vamos a trasladarle a ese sí vamos a trasladar. A ver, el cuarto sí va a estar en primer lugar. Entonces, seleccionarle sin el punto y coma, sin el punto y, desde el sí nomás, desde el sí, ahí, hasta el paréntesis después de error. Ahí. Corta, control X. Vamos al principio, donde está el más del principio de nuestra fórmula, delante del más ponete, antes del sí, ahí. Y ahí pégale a eso. Control B corta. Eso era, bueno, atendé que acá vamos a hacer un cambio. Ese paréntesis, borrarle un ratito y ponerle punto y coma, punto y coma. Entonces, dentro del el falso de la primera función sí que acabamos de pegar, va a estar la cadena de los otros sí. Bueno, ¿qué nos va a faltar acá? Nos va a faltar que Un al paréntesis último, al el final. paréntesis que borramos recién, poner ahí al último. Y con eso está modificada la forma. Y vamos a ver si con esto varía. Ay, Sigue diciendo excelente. Che. No, no hace el control. A lo mejor es por el verdadero. Proba un poco. Poner un poco a verdadero sin comilla doble. ¿Por qué digo esto? Porque Excel toma cualquier palabra que diga verdadero como una respuesta lógica y tal vez ponerle entre comillas doble, ahí está, hace que no entienda como tal. Por eso era la comilla doble que tenía el verdadero. Ahora sí hace el control. Controla primero si es texto y si es texto, lanza primero el error. Pero si no, entonces va a darnos los números. Ahora sí podés hacer lo siguiente, copiar para abajo esa fórmula y también vas a copiar después para arriba. ¿Sí? Copiar más para abajo primero, hasta ahí. Lo demás no va a cambiar, evidentemente, y va a estar así. Entonces, no sé, si por error se carga algún texto en la columna puntaje, ya tendría que saltar. Bueno, ahora la idea es ponerle un formato condicional a cada uno de estos para que aparezca el color que corresponde a cada uno. Practica nomás tu formato condicional. puedo ponerle yo el color que El quiera, ya que color que no, ¿verdad? vos quieras, el color que vos quieras. Mm, tenía que poner el primero era A ver, primero, y cero, era mayor. no, espérame un poco. ¿Por qué? Porque vos vas a estar haciendo formato condicional para. Espérame, ¿dónde vos te posicionaste para hacer formato? Sí, está bien. En la calificación. Y ojo que la calificación es un texto. ¿Sí? Entonces, vos el texto nomás lo que le vas a cambiar el formato. O sea, todo lo que diga reprobado va a tener un color. Todo lo que diga aprobado va a tener otro color. Ah, Todo lo que ok. diga excelente otro color. Y, o sea, acá no nos agarramos con los valores. Acá nos agarramos con las calificaciones, ¿sí? Con la columna de calificación, en realidad.
Yo nunca te mostré esa combinación de dos colores, por si acaso, Maga, en algún No. ejercicio. Bueno, te voy a mostrar un poco. Bueno, ahí dice efectos de relleno. Y centramos un ratito en ese. Ah, Ese ¿así? no te mostré nunca. No. Acá, por ejemplo, vos puedes hacer combinación de dos colores. Allá arriba están los colores uno y 2 y vos podés cambiar dependiendo de la combinación que quieras, ¿sí? Entonces, probá nomás cómo muestra, digamos, seleccionando colores diferentes, a veces combinan, a veces no, pero allá abajo lo que tenés son todas las variantes y los estilos de sombreado, dice, ¿sí? Entonces él te deja en horizontal, pero tenés vertical, diagonal, diagonal hacia abajo, desde la esquina, desde el centro. Quiero que en alguna de las reglas que hagas, use esto para ver nomás cómo se ve una planilla con ese tipo de opciones, digamos. Entonces también ahí ya conoces eso. Y tengo que hacer uno más por si da error, Uno más ¿verdad? para el error, exactamente. Eso era. Ahí sí. Excelente. Bueno, fantástico. Borrarlo un ratito el hola, ponerle otra vez, no me acuerdo qué valor estaba ahí. 17. 17, ok. Ok. Entonces, ve un poco si escribiendo una letra en cualquier otra celda que no sea esa, tenés el cambio de la respuesta y del color del formato condicional. Con una letra ya está bien. Eso. Sí. De lujo. Bueno, espectacular. Estamos entonces, Ma, con esto nosotros finalizamos lo que se entiende como las funciones lógicas sí. Vimos varias opciones. Usar solamente la función sí, usar con la conjunción o con la función y, usar con la función o y usar con la función sí dentro de otra. Aparte de todo eso, vimos combinando con los formatos condicionales, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña vamos a ver que vamos a usar ahora una función lógica combinada con una función o matemática o estadística. ¿Por qué digo eso? Porque contar está como una función estadística y sumar está como una función matemática. ¿Por qué existe una función como esta? Porque normalmente la información que está cargada en planillas puede ser o no tipo base de datos. En casi la mayoría de las herramientas que Excel les dispone al usuario, están preparadas las mismas para poder administrar bases de datos. Por lo tanto, acá se supone que yo voy a tener una base de datos, que de hecho tengo siempre en mi ejercicio, para poder cuantificar de alguna manera la información que hay en ella, para poder resumir, por llamarlo de una forma. Y eso es lo que me está pidiendo ahora, que yo de la base de datos que tengo abajo pueda cuantificar cuántos elementos son de cada uno de esos cuatro vendedores, cuántos de Juan, cuántos de Andrés, cuántos de Rodolfo, cuántos de Raúl, y también, aparte de cuantificar, que pueda yo sacar la sumatoria de todos los registros que son de ellos, ¿sí? Entonces ahí es donde Excel me da una función combinada. Combina la función sí. ¿Por qué la función sí? Porque la función sí siempre hacía una prueba lógica y la prueba lógica si ocurría, hacía algo. Y si no ocurría, no hacía eso que yo planteaba o hacía otra cosa, digamos, ¿verdad? Bueno, la misma lógica aplicada, pero en combinación con funciones matemáticas o estadísticas, lo que acaba de ocurrir es que
Si él encuentra en la columna que yo le voy a decir un criterio que también yo le voy a decir, entonces en una función me va a contar y en otra función me va a sumar. Si no encuentra ese criterio, pues no me va a contar o no me va a sumar. Básicamente es eso. Entonces, ahí abajo de contar sí, quiero que te posiciones, vamos a generar la función de forma escrita, no vamos a generar, ¿sí? Entonces va a ser más o igual contar punto sí. Ojo, que cuando estás escribiendo vas a encontrar que hay dos contar sí. Un contar sí a secas, hasta ahí, y hay otro que dice contar sí conjunto. ¿Qué diferencia hay entre contar sí y contar sí conjunto? Contar sí solamente te permite verificar un solo criterio, ¿sí? Cuando yo quiero definir un solo criterio, me sirve contar sí. Contar sí conjunto te sirve cuando tenés más de un criterio, ¿sí? Vamos a suponer algo. Quiero contarle a todos los registros que sean de Juan, pero que también sean de tipo de cliente VIP, por ejemplo, ¿sí? Entonces, contar sí no te permite tener más de un criterio y contar sí conjunto sí te permite más de un criterio. Inclusive te permite hasta 77 criterios diferentes, creo, ¿verdad? Después vamos a entrar a Ujú. mirar eso. Ahora vamos a agarrarle a este que es unitario. Por lo tanto, seleccionarle nomás a contar sí. De hecho, dice cuenta las celdas de cada no sé qué cosa. Bueno, no importa. Acá tenemos dos argumentos. El primer argumento es el rango. Rango se entiende como el lugar donde yo voy a tener que controlar dónde aparece Juan. Entonces, de todas las columnas, ¿dónde aparece Juan? En En vendedor. vendedor. Por lo tanto, voy a tener que seleccionar los datos de vendedor sin el encabezado, muy bien, hasta el final. ¿Por qué yo hago la selección hasta el final y no de una sola celda? Porque acá no estoy a ver, por ejemplo, puede darse de dos formas, ¿sí? Si yo quiero tener en una sola celda todos los datos de Juan, que es este el caso, voy a tener que seleccionar toda la columna. Ahora, si yo, por ejemplo, hacía tipo de factura, al lado de tipo de factura, una columna en donde diga Juan, por ejemplo, y abajo le ponía contar si y seleccionaba solo la celda de Juan, ahí en la celda de 10 yo también podía hacer que solamente me aparezca la cuenta de los registros de Juan en esa columna, pero ese control iba a ser celda por celda. Vamos a hacer las dos cosas para que me entienda, ¿sí? Ahora mismo Dale. estamos haciendo solamente de esta columna vendedor. Espera, ¿qué falta ahí? Ah, otra Punto y cosa. coma. No, espera que nosotros esto, la idea es de cargar esta fórmula para que luego también pueda hacer lo mismo para Rodolfo, para Raúl, para Andrés. Entonces, yo tengo que entender que si copio esto hacia abajo, esto va a bajar también si tiene este tipo de referencia. Entonces, ponerle la referencia absoluta. Perfecto. Ahora sí, después de cambiarle la referencia, vamos a pasarnos al otro argumento. Para pasarnos al otro argumento es punto y coma, muy bien. Y el criterio debe ser ahora el dato que yo voy a considerar para contar. En este caso quiero que me cuente los registros de Juan, por lo tanto puedo seleccionar por la celda de Juan que está ahí eh, y a ese no le voy a cambiar el tipo de referencia. ¿Por qué? Porque cuando copio la fórmula quiero que luego sea perdón, Rodolfo, Raúl y Andrés. Con eso Ujú. completo, entonces se cierra el paréntesis. Al cerrar el paréntesis y darle enter, lo que vamos a tener es el resultado de la cuenta de toda la base de datos. Se supone que Juan tiene 15 registros. ¿Cómo puedo comprobar? Anda un ratito ahí abajo a hacer un filtro, filtrarle a Juan y vamos a verificar si es cierto que tiene 15, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer un ratito para poder... tenés que seleccionarle todos los Ah, encabezados para que cierto. no te haga ya arriba el filtro, que seguramente eso fue lo que hizo. Y ahora le filtras en vendedor a Juan. Ojo que este filtro es solamente para controlar si evidentemente son 15 o no, ¿verdad? Y ahí podemos ver justamente que los valores de Juan son Sí, exactamente son 15. 15. Bueno, perfecto. Volverle nomás a mostrar, o sea, sacarle nomás otra vez ese filtro. Eso, andate ahora a sumar sí, que está al lado de contar sí. Y vamos a cargar otra vez la función de forma escrita. En este caso va a ser sumar, que también hay otro con sí conjunto que después vamos a ver. Ahora vamos a ver el unitario nomás. Bueno, ¿qué te pide? Atender que acá hay un argumento más, ¿sí? Los argumentos
número uno y número dos son los mismos argumentos de contar, si es decir, el rango donde yo voy a tener que controlarle a Juan, que en este caso es vendedor, te vas a ir otra vez a seleccionar la vendedor. Y como siempre, para que no corra después cuando copiemos, vamos a poner la referencia absoluta o con F4 o con Fn F4 en tu máquina. Hay que ver un poco cómo es en tu caso. Muy bien. Eso. Después viene el punto y coma, porque ahora el criterio otra vez es Juan, porque lo de Juan lo que yo quiero que se sume. No le voy a poner referencia absoluta a eso. Punto y coma, y ahora viene el rango de suma. ¿Qué significa el rango de suma? Donde están los valores que sí se pueden sumar, porque hasta acá el único lugar donde yo puedo seleccionar valores numéricos para sumar es monto. Entonces voy a seleccionar Ujú. la columna monto, desde el primer número hasta el último número. Entonces, donde en la columna D de vendedor aparezca Juan, el valor de esa fila de la columna F se va a tomar para la suma. A este también le voy a tener que poner referencia absoluta. Cierro el paréntesis, le doy enter y ahí voy a controlar el monto sumado de todos los datos de Juan, dan 39 millones. Vamos a verificar un poco. Anda otra vez, filtrarle a Juan y luego seleccionarle a los montos para que te muestre si efectivamente dan 39 o no. Tengo que No, no, no. sumarle. Seleccionar nomás, seleccionar nomás. Ah, cierto. Y ahí, mira allá abajo, y allá abajo te Sí, dice que 39. son 39 millones y que es lo mismo que te sale en la función. Entonces, ¿para qué yo quisiera esta función? Para no tener que hacer esa selección y mirar allá abajo, para que ya tenga visualmente en pantalla o en planilla la información que yo tenga, esté manejando dentro, digamos. Entonces, es un tipo de resumen mediante funciones, básicamente, pero con los criterios que yo quiero que se tenga en cuenta, ¿sí? Básicamente eso es lo que Ujú. estamos viendo. Bueno, ahora, volverle a borrar el filtro para que se vea otra vez toda la base de datos. Te voy a mostrar cuál es la otra opción de hacerlo uno a uno, ¿sí? A este peso quita o eliminarle o llevarle más hacia la derecha, como quieras. No hay problema. Ese que está ahí al lado. Con el clic derecho, nomás puede con el clic izquierdo, él se va a algún lugar de la internet. Entonces, para mover, sí o sí clic derecho. Ay, Sí o sí clic derecho. No es clic izquierdo. Eso era. sí. Ahí se puede mover. Bueno, perfecto. Al lado, ahí en tipo de factura, lo que quiero que escribas es, por ejemplo, contar, a ver, cuenta Juan, ponerle. Así no va a ponerle, cuenta Juan. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es que en cada celda se cuente celda por celda y que te diga ahí cuando aparezca Juan. Entonces, ponete debajo de cuenta Juan y escribí la misma función que escribiste en contar si. Va a ser más o es igual, contar punto si. Pero ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Que vamos a, en vez de seleccionar todo un rango, vamos a seleccionar la celda nomás donde puede estar Juan. Entonces, en este caso va a ser ahí. Muy bien. Ahí luego de una ya le tenemos a Juan, pero no importa. Punto y coma. Y el criterio, vamos a seleccionar nomás el Juan de arriba, ¿sí? El que está allá en... Ahí. Perfecto. Ok. A ese hay que poner la referencia absoluta para que cuando copiemos en toda la columna no se mueva, pero solamente el rojo, no el azul. El azul queremos que Al se rojo. mueva. El rojo es lo que no queremos que se mueva. En realidad pudimos haber seleccionado los dos de 10 o los dos, en realidad sí en de 10 tuvo que haber sido, y ponerle a uno de los dos, es decir, a este segundo tuvimos que ponerle el F4 porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es darle enter y va a decirme uno. Cuando le das enter, te va a contar un registro porque Juan está ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando a este uno yo le copio en toda la columna? Hace un poco eso. Bueno, donde no está Juan, dice cero, porque como no está Juan, no cuenta. Pero cuando está Juan, dice uno. Entonces, para entender nomás, esta es una forma diferente de contar los registros de Juan, pero me deja como base de datos, ¿sí? Porque más adelante, cuando nosotros hagamos tabla dinámica, nosotros vamos a ver que le podemos cargar lo que sea a nuestra base de datos y eso se va a llevar, digamos, como parte de una tabla dinámica para poder hacer análisis distintos, rápidos, dinámicos
con toda la información que tenemos. Entonces, a lo que vamos nomás. El contar sí que usamos arriba fue una sola función insertada en la celda que nos dio la totalidad de los registros de Juan. Con contar sí, con sumar sí, la suma. Pero acá yo estoy haciendo que de toda la información de la base de datos en esta columna solamente me aparezca uno cuando aparece Juan. Entonces, esta es otra forma de reconocer los datos donde Juan aparece, ¿sí? Mirando entonces la columna, todos los unos son donde aparece Juan, todos los ceros donde no aparece. Y así podemos hacer el de todos los vendedores, ¿verdad? Pero ya depende de qué es lo que yo quiero obtener haciendo esto para que haga o el de arriba o el de abajo. Entonces, la diferencia acá está nomás. En el de arriba seleccionaste toda la columna, en este seleccionaste una celda. Pero en los dos casos le tuviste en cuenta a Juan. eh, en el otro, ¿por qué no le pusimos a Juan fijo con referencia absoluta? Porque ese nos íbamos a copiar con la necesidad de que siempre sea Juan. En este que acabamos de hacer en la columna H, sí tuvimos que ponerle a Juan con referencia absoluta porque cuando copiamos queríamos que siempre verifique el dato de Juan. Nada más que eso es diferente en este caso, ¿sí? Bueno, perfecto. Juan y, a ver, el 15 y los 39 millones que tenemos allá arriba, ahora podemos seleccionar, quiero que selecciones los dos, el 15 y el 39, y vas a, ahora sí se puede, o copiar para abajo o arrastrar, ¿verdad? Como quieras, hasta Andrés. Y la idea es que esto nos den, independientemente a cada uno de los vendedores, los registros de cada vendedor, de Rodolfo, de Raúl, de Andrés, inclusive la sumatoria de cada uno. ¿Puedo verificar con el filtro? Podemos hacer una verificación con los filtros un ratito. Entonces vamos a filtrarle a Rodolfo y al filtrarle a Rodolfo vamos a tenerle a los datos que estamos viendo ahí arriba. En este caso, si miramos allá abajo, inmediatamente después el filtro, vemos que allá a la izquierda, debajo de funciones lógicas, ya te salió, luego se encontraron 14 de 57 registros, allá cerca de tu ventanita de Windows, Sí, ¿verdad? Ese es veo. inmediatamente cuando hace el filtro. Lo que no salió fue la suma, que sí o sí tuviste que seleccionar para poder ir a ver que corresponde a 36.400. Fantástico, eso es lo de Rodolfo. Veamos un poco ahora lo de Raúl. Allá dicen 14 también. 14, seleccionar uno más falta Ay, para escape nomás. Eso. Ahí tenemos 37.100, corresponde. Y nos falta uno más que es Andrés. Y ahí tenemos 35.700. Fantástico. Entonces, esa era la finalidad de contar sí y sumar sí. Adicional, nosotros pudimos haber hecho al lado de cuenta Juan también suma Juan, por ejemplo, ¿verdad? Ponerle un poco ahí al lado del título suma Juan. Suma Juan. Entonces, la idea de suma Juan es que aparezcan los importes cuando aparece Juan, básicamente. Entonces va a ser sumar sí, sumar punto sí en realidad. Y ahí va a ser. El rango en este caso va a ser donde está Juan. Ahí, solamente una celda. A ese no le ponemos referencia absoluta porque vamos a ir bajando la información. Ahora Juan, y a ese sí le ponemos el, ¿cómo se llama? La referencia absoluta o F4. Intenta presionar un poco tu tecla F4 yo sin... siempre presiono, pero selecciono primero. Ah, no, porque digo nomás, cuando vos acabas de seleccionar la celda y presionas F4, no importa que sea un rango, él a todo le tendría que poner los símbolos de dólar para no tener que seleccionar genial. y presionar nomás, ¿sí? Pero está bien, ahí estamos, punto y coma, y ahora viene solo el valor de monto del primer monto. Solo ese. Bien. Y a ese no le vamos a poner tampoco referencia absoluta. Se cierra paréntesis, enter, y ahí me va a traer el valor. Cada vez que hay Juan, me va a traer un valor. Y si no está Juan, no me va a traer nada. Entonces,
La finalidad de esto es que al hacer la selección completa, te tiene que dar el mismo importe que te dio el sumar sí de allá arriba. De hecho, ahora mismo estamos viendo que esa información seleccionada de forma global de toda esa columna te está dando el mismo importe de sumar sí de Juan de la fila 4. Selecciona un poco otra vez, por favor, suma Juan desde el importe. Muy bien. Control Shift flechita abajo. Ahí entonces vemos que en la sumatoria ya tenemos más reales, pero dice 39 millones y allá arriba también decía 39 millones. Lo mismo la columna de la izquierda que allá arriba tiene en contar si 15 y ahí también control shift flechita abajo, prueba un poco. Control shift flechita abajo. Ahora. Ahí está. Entonces así nos movemos más rápido en la planilla. Entonces tenemos 15 y allá arriba también tenemos 15. Perfecto. Esto para tener en cuenta la función contar sí, sumar sí, que solamente me sirven para un criterio. Ahora vamos a pasar a la otra. Este ya está. Cambiarle nomás de color. Vamos a pasar a la otra pestaña y le vamos a... Ahora vamos a... Este vamos a transformar también. Llevarle al peso, quita este más hacia allá. Otra vez clic derecho, acuérdate, no clic izquierdo. Muy bien. Eso, todas las, a ver, todo lo que tiene hipervínculo o lo que tiene macro, que pueden ser botones o imágenes como esta, sí o sí para poder mover hay que seleccionar con el clic derecho, nada más que eso. Bueno, espera que un ratito. Quiero que te vaya ahí al lado de resultado. En resultado, en realidad, quiero que cambies algo. Quiero que ponga ahí criterio 1, quiero que ponga. No importa que le borre eso. Borrarle el más resultado y ponerle criterio 1. Al lado ponerle criterio 2. Vamos a ponerle 2 criterios. En realidad le podemos poner más, pero para no hacer tan largo el ejercicio, vamos a dejarle hasta criterio 2 porque vamos a tener varias opciones para hacer. Al lado de criterio 2 quiero que le pongas contar sí conjunto. Así lo ponerle, no importa que sea muy largo. Después le vamos a ajustar los anchos de columna. Contar sí conjunto. Y a la derecha, al lado otra vez, sumar sí conjunto. Entonces, en cada columna vamos a hacer una, eh, una selección diferente, ¿sí? Bueno, si querés pueden tener el mismo formato, eso, de los encabezados, inclusive los, ¿cómo se llaman? Las celdas donde vamos a cargar, pueden tener también el mismo formato de criterio 1, ¿sí? Si querés puedes copiarle a las demás celdas también. Eso era. Lujo, bueno. Esto está preparado como para que nosotros le pongamos el criterio 1 y el criterio 2 para cada cuenta y para cada suma, ¿sí? Entonces, quiero que vos misma elijas, aunque ya tengo un parámetro en el número 1, por ejemplo, dice contar cuántos registros tiene Juan, que es lo mismo a lo anterior. Entonces, vamos a usar eso como criterio 1. Entonces, quiero que le pongan criterio 1 lo que dice ahí. Entonces, criterio 1 va a ser Juan. No, pero no vamos a hacer función. Acá vamos a escribir las palabras que vamos a tener como criterio nomás, para que después en Ah, contar ok. si conjunto o en sumar si conjunto vamos a seleccionar de esas celdas, ¿sí? En ese caso va a ser Juan y el criterio 2 quiero que elijas vos, que puede ser cualquier dato que tenga en tu base de datos diferente a la columna vendedor. Tiene que ser de otra columna, ¿sí? El que vos quieras. Tipo de factura. Ok, y tipo de factura, pero tiene que ser uno de los elementos de tipo de factura, ¿sí? Ok. Porque acuérdate que Juan es un elemento de vendedor. Eso, era, perfecto. Entonces, ese va a ser el criterio 1 y el criterio 2. Bueno, vamos a empezar con contar si conjunto. Ahí también vas a cargar contar si conjunto. Ya no es más contar si nomás. Va a ser contar punto si punto conjunto. Muy bien. Bueno, empezamos. Primero él te pide el rango donde está el criterio 1. Bueno, el rango donde está el criterio 1 tiene que ser la columna vendedor, desde Juan hasta el último dato. Bien. Punto y coma. Vamos a copiar. Sí, vamos a copiar. Entonces mejor ponerle normal F4 a ese rango, aunque no sea después, ese fue F3, porque F3 Sí. te da la opción de copiar nombre. Y ojo que F4 si solamente
Eso también es importante de entender. Te voy a pedir algo, discúlpame que te pida ahora, pero borra un poco un ratito eso. Te quiero mostrar nomás algo para que me entiendas, porque de repente yo te digo presiona F4. Quiero que hagas de vuelta la selección del rango de vendedor, desde ahí. Eso era. Bueno, cuando terminaste de seleccionar, em, llévalo un poco a tu pantalla hacia arriba, porque mi idea es mirarle nomás, atender que no vaya a hacer clic en ningún otro lado ni no te vayas a mover. Quiero que ahí presiones F4. Vamos a ver si funciona. Atende eso. Cuando vos presionaste F4, inmediatamente después de la selección, él entiende que a todo el rango él tiene que cambiarle de referencia. Ahora quiero que hagas algo diferente. Borrarle otra vez a tu selección un ratito. Quiero que te vayas a seleccionar otra vez vendedor, desde Juan hasta el último, así como seleccionaste recién. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Que quiero que le escribas el punto y coma después de esa selección. Vamos a suponer que te olvidaste de presionar F4. Escribile punto y coma y ahí te acordaste. Como te acordaste ahora, pero después ya de una acción de más de la selección que hiciste, al borrarle el punto y coma, borrarlo por el punto y coma, y ahora después de borrar, quiero que presione F4. Quiero que atiendas algo. Que el F4 después de hacer una acción, al seleccionar todo el rango, ya no selecciona o ya no le cambia la referencia a todo el rango. Le cambia solamente a la parte más próxima del rango, al cursor que está titilando ahí a la derecha. Por lo tanto, este puede ser un error. ¿Por qué? Porque cuando terminas de cargar toda tu función, si después copias, ¿qué es lo que se va a mover? Se va a mover la primera celda D14. Y ojo que D14 le agarra a Juan. Si mueve uno abajo, a partir de ahí ya va a ser Andrés. Otro abajo va a ser Rodolfo. Otro abajo va a ser Raúl. ¿Y cuál no se va a mover? La última celda que es D70. Entonces lo que vas a conseguir es que cuando vaya moviéndose para abajo, si copias la fórmula después, eso se vaya achicando el rango, digamos, que antes era completo desde 14 hasta el 70, pero el de abajo va a ser 15 hasta el 70, el de abajo 16 hasta el 70, el de abajo 17 hasta el 70, y así sucesivamente. Entonces, a lo que voy nomás es, te muestro nomás que en opciones diferentes, el F4 puede darme un resultado diferente. Y cuando ocurre esto, para corregir, es ir a poner el cursor ese que está titilando al lado del D70, donde está el D14. Quiero que le hagas clic nomás a D14, ahí en la parte azul de tu fórmula. Hacerle nomás un clic a ¿Cómo? D14 un ratito. Ahí, un clic nomás. Y ahí presiona F4. Al presionar F4, cuando el cursor ahora está titilando en D14, le cambia el tipo de referencia solo a D14 y ahí ya se igualó. Entonces, quería nomás mostrarte que esto es así porque, no sé, a Excel se le programó así. Entonces, cuando terminas de seleccionar, si presionas F4, a todo se le marca, pero cuando haces otra cosa y volvés para presionar, ya no le marca a todo. Eso nomás quería que notes que súper detallista, pero es así, digamos, y a veces hay errores por no entender o no atender ese detalle, nada más que eso, ¿sí? Bueno, punto y coma. Ahora viene el criterio 1. El criterio 1 para nosotros es lo que cargamos ahí en G4, ¿sí? En G4 ahora está Juan, entonces ese va a ser nuestro criterio 1. A ese no le vamos a marcar ahora con referencia absoluta. Ahora viene el rango de criterio 2. El rango de criterio 2 va a ser donde aparece manual, que es tipo de factura. Perfecto. Se selecciona eso. A esto sí le vamos a poner, ni bien selecciona todo, la presión de F4 va a ser que a todo el rango. Eso, perfecto, listo. Ahora punto y coma. Y ahora viene donde está el criterio 2. Listo. Bueno, ojo, que él te sigue mostrando criterio 3, criterio 4. Esto se va hasta 70 y algo por ahí, pero no importa. Nosotros dos criterios nomás vamos a tener para esta cuenta, por lo tanto se cierra el paréntesis y le damos enter. Al darle enter vamos a tener la cuenta de 15, o sea, 15 de Juan son manual. Eso es lo que se entiende, ¿sí? Bueno, pero antes de comparar otra vez con el filtro, quiero que hagamos ya sumar si conjunto. Sumar si conjunto va a tener la misma secuencia y un argumento más lo que hay que cargarle a sumar si conjunto, que es la columna donde se va a sumar, digamos, ¿verdad? Y que es justo el primer argumento. En sumar si conjunto, el primer argumento es tener en cuenta la información que se va a sumar. Entonces, ahí mismo te va a ir a seleccionar a los valores de monto.
porque ahí nomás está la opción de sumar. O sea, otra columna no tiene número, por lo tanto no se va a poder sumar en otra columna que no sea monto. Para esta base de datos. Eso era, perfecto. A esto sí le vas a poner referencia absoluta, muy bien, porque para lo que vamos a copiar después queremos que se mantenga siempre en monto. Bien, punto y coma. Rango de criterio 1 y acá empieza otra vez de nuevo lo que hiciste en contar si conjunto. Entonces, ojo, rango dice, entonces tiene que ser donde va a aparecer el criterio. Donde aparece el criterio, ¿en qué rango es? Eso es en vendedor. Desde ahí, todos los vendedores o la columna vendedor se va a marcar y F4. Muy bien. Punto y coma. Ahora recién viene el criterio 1, que es Juan, donde está seleccionando. Bien, a eso no se le marca punto y coma. Muy bien. Ahora viene el rango de criterio 2, donde se va a tener el tipo de factura manual. Muy bien. F4. Muy bien. Punto y coma. Y por último, el criterio 2. Es lo más largo, ¿sí? O sea, es esto de pensar un poco qué información va a ser la que se tiene que seleccionar. Tiene, digamos, su dificultad en que son varios pasos, ¿sí? Pero una vez que está cargado, te da el dato que uno está buscando, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora sí quiero que hagamos el filtro para verificar nomás que son esos los valores que se están manejando. Todos los filtros de Juan y tipo de factura manual deben darte 15 elementos y la sumatoria 39 millones. Básicamente sería eso, ¿sí? Y eso, son toditos los tipo de factura manual los de Juan. Por eso te daba los 15 y los 39, que es el mismo resultado que el anterior. Bueno, perfecto. Ahora, en el de abajo, si querés que el criterio 1 sea igual que Juan, puedes dejar. Pero si no, puedes cambiar también, ¿verdad? Entonces, en criterio 1 y en criterio 2 quiero que vos cargues lo que quieras, lo que se te ocurra. De la información que tenés en tu base de datos para que se pueda replicar desde ahí. Ok, vamos a verle a Andrés. Y en criterio 2 puede ser cualquiera de cualquier columna. Eso. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que copies ese 15 y ese 39. Quiero que selecciones y copies uno abajo y vamos a cambiarle lo que haga falta, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que Ok. cambiar? Y lo que no está en la misma columna. ¿Por qué? Porque hace rato el criterio 2 era en tipo de factura y ahora secundario es en tipo de cliente. Eso nomás es lo que tenemos que cambiar. Entonces, al entrar a la fórmula de contar si conjunto, vamos a ver que la columna que está en la columna G hay que pasar ahora a la columna C. Eso es lo que hay que hacer. Ay, Eso era. Y F4. De lujo. Y, espera un ratito, vamos a ver un poco algo más. No sé si, a ver, después lo demás está todo bien seleccionado. Vendedor, tipo de cliente, Andrés y secundario. Perfecto, eso está todo bien. Está todo bien. La pregunta es, ¿por qué te dio 0? Y ahora vamos a hacer el filtro para comprobar eso. Hace un poco el filtro de Andrés y secundario. tiene acento. Ahí está. El valor que cargamos no corresponde al tipo de carácter, ¿sí? Entonces, ese es un tema que se respeta en todas las herramientas, en el filtro, en buscar, y en este caso, Ahí sí. ahora sí sale 5. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo cambio para sumar si conjunto. Lo que estaba en G, mira, otra forma de cambiar, te voy a mostrar nomás, ¿verdad? Una alternativa es, para no tener que hacer todo el borrado, el escrito y volver a ponerle referencia, ponete donde está la letra G nomás y le cambias a C, ¿sí? Entonces te pones pero no el que tiene ese, el rango, no, no ese, el rango, ahí. Porque el G lo que tenemos que pasar a que sea C. Entonces las dos G nomás están de más, porque los números y las referencias están bien. Entonces al cambiarle eso y al ya darle enter, te tiene que dar, bueno, ahora vamos a comprobar con el filtro. Ahora quiero que te vayas a filtrar Andrés en vendedor
y secundario en criterio, en tipo de cliente, sería. Y ahí tendríamos que tener 5 elementos y la sumatoria debe reproducir 12.250.000. Básicamente eso es lo que entonces está haciendo esta opción de sumar si conjunto. Los demás van a ser casos repetidos a estos dos que estamos haciendo. Es decir, cambiarle el criterio 1, cambiarle el criterio 2, insertar la información en contar si conjunto, insertar la información en contar si conjunto. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarte? Algo más interesante a lo que ya vimos, porque lo demás va a ser repetir, repetir, repetir nomás. Quiero que te salte hasta la fila 8. ¿Por qué? Porque en la fila 8 está el número 5 y el 5 dice, contar cuántos registros son mayores a 3.800. ¿Cómo se plantea eso? Bueno, entonces a propósito, vamos a dejarle nomás vacío a esos, al 3, al 4 y en el 5 vamos a poner otra vez información. Bueno, atende que algo. En la celda G8, quiero que te pongas un ratito. Repito, a propósito le dejamos libre o vacío a las 6 y a las 7, a las 8 le vamos a cargar algo. Bueno, acá yo tengo que plantear que el criterio 1 va a ser valor mayor a 3.800. Entonces voy a tener que cargar la escritura de mayor que 3.800 ahí en la celda de criterio 1. Quiero que empieces cargando el mayor que, o sea que va a ser al 62. Escribí ahí al Acabo de contar, sí. No, en criterio 1. En criterio Ok. 1. Tu criterio 1 va a ser decirle a las funciones contar si conjunto y a las funciones sumar si conjunto que el criterio a tener en cuenta va a ser valor mayor a 3.800.000. Entonces ahí en esa celda vas a escribir mayor que el símbolo mayor que, ese es menor que, al 62, eso. Y al lado 3.800.000, sin separador de miles, solo los números. Listo. Entonces, el criterio 1, vos vas a pedirle a las dos funciones que tenga en cuenta a los valores mayor a 3.800. Ese ya es tu criterio 1, ya está. Y ahora vos vas a elegir el criterio 2, el que quieras, que puede ser datos de cualquier columna, ¿sí? Diferente a Juan, diferente a Andrés, diferente a Manuel y diferente a secundario. Eso, ok. Excelente. Bueno, ahí ya tenemos los dos criterios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a copiar ese número 5 y ese número 12.250.000 y vamos a traerle un ratito a la fila 8, a esos dos, a ese y al de al lado. Copiarle y si querés pegarle nomás ahí, ahí está bien. Y lo mismo también a ese. Bueno, y cuando estamos en la fila 8 vamos a entrar a cambiar lo que nos corresponde. Bueno, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a entrar en la fórmula y vamos a mirar. ¿Por qué me es más fácil mirar? Porque ahí me marca en colores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Según el rango 1, el que está en azul, tiene que pasar de la columna D a la columna, ¿cuál? D, E, F, a El la tipo de columna factura. F. No, tu criterio 1 es mayor a 3.800 y los Ajá. valores están en la columna F. Por lo tanto, de la columna D vas a borrarle la letra D y vas a escribirle la columna F. Y en el otro también. En ese. Te borras. Y ahí. Ojo, espera un ratito para que me entienda. Se supone que ese que acabamos de cambiar era el rango del criterio 1, es decir, donde le vamos a encontrar al criterio 1. El criterio 1 ahora es G8, que ya estaba luego con referencia relativa, por eso ya te aparece G8. El otro que está con referencia relativa es el H8 que está en verde. Y es el criterio 2, pero el criterio 2 se encuentra en la columna B larga, no en la columna C. Entonces le vamos a borrar la C que hay en los dos y le vamos a poner la letra B larga. Y ahí ya está nuestro contar si conjunto. Al darle enter nos dice que valores mayores a 3.800 que son de Universidad Nacional es solo 1. Vamos a sumar si conjunto ahora, vamos a hacer las mismas modificaciones. En sumar si conjunto, bueno, si entras otra vez a verse en color todo, bueno, la columna F no cambia porque en la columna F se produce
la suma de montos. Lo que sí va a cambiar es la columna D. La columna D tiene que pasar a G, porque en G se encuentra contenido en nuestro criterio 1, ¿sí? Entonces, D va a pasar a G y C va a pasar No, a B profe, larga. F. ¿Eh? Ah, Es F. discúlpame, yo veo tapado nomás y por eso no, me confunde un poco. Bueno, entonces tiene que ser F entonces. F entonces. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Me confundió que el rango de criterio era G nomás. Bueno, y en vez de H va a ser B. Perfecto. Así mismo. Ahora sí. Al darle Enter, yo tengo que ver que el valor que es superior a 3.800, que es de la Universidad Nacional, es o suma 4 millones. Ojo que ahora vamos a hacer el filtro solo para corroborar. Hace un poco el filtro para corroborar. Filtrar Universidad Nacional y vamos a mirar. A ver, si filtras Universidad Nacional te van a salir varios valores seguramente. Te salen unos cuantos. Ahora, ¿cuáles de todos esos son mayores a 3.800? Uno solo. Entonces, básicamente eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que me salgan más? Vamos a suponer que yo le quiero decir, ¿cuántos son mayores a 2 millones? Entonces, entramos por tu criterio 1 y cambia ese 3.800 y decirle 2 millones en vez de 3.800. En ese momento te dicen que son 6 elementos y que suman todos ellos 18.750.000. Si vos seleccionas todos los que son mayores a, te tiene que dar eso. Tendrían que ser 6 y tienen que ser 18.750. Otra forma, para no hacer la selección de esos valores, es entrar en el filtro de monto. Entramos un ratito en el filtro de monto y ahí en filtro de número, en el que está ahí arriba, ahí en el medio más o menos, ese, le hace un filtro a todos los valores mayores a 2 millones. Entonces entras en mayor que y le pones 2 millones. Ahí, 2 millones. Le das a aceptar. Entonces ahí también te reproduce que todas las universidades nacionales cuyos montos son mayores a 2 millones están listados en este filtro. Si haces la selección, te tiene que dar la misma información que ya te dio hace rato, eso que vos ya seleccionaste en algún momento, ¿sí? 18, 7, 56. Entonces, lo que estamos viendo nomás es que nosotros ahora esto de hacer el filtro es para corroborar que está bien nomás lo que estamos usando como nueva herramienta, que es la función contar si conjunto y sumar si conjunto. En este caso estamos hablando de dos. Inclusive pudo haber tenido un tercer criterio de, por ejemplo, decir, ah, está bien, quiero lo de 2 millones, quiero la Universidad Nacional, pero también quiero saber, y no sé, y ahí te agarras de otra, lo que son de la fecha 16, o lo que son de San Lorenzo, o lo que son de Juan o de Raúl, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo yo sé o quiero mostrarte cómo se sabe si es que hay mayor posibilidad de criterio? Bueno, entramos en una de las funciones, no importa si es contar si o sumar si conjunto, en cualquiera de los dos nomás. Quiero que te vaya a cualquiera de las respuestas ahí. Quiero que en vez, ahora ya no es más F2 ni darle clic en la barra de fórmula, sino anda un poco presionar el botón FX. Cuando presiona el botón FX, tiene que salir el panel de argumentos de esta función. Y quiero nomás que veas que hasta acá están todos completos lo que cargaste. Pero ¿qué pasa si le haces clic al criterio 2? Entra un poco donde dice H8, ahí en el criterio 2. Bueno, atendés. Te sale un criterio 3. Pero mira un poco allá a la derecha hay una barra de desplazamiento. Anda un poco a agarrarle esa barra de desplazamiento y llevarla hasta abajo. Allá a la derecha. No, no, Esto. no, 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 no. No, entra otra vez. Esa barra de desplazamiento. Llévala hasta abajo. Mira ahí. Ah, yo te dije 77 nomás. 70 y algo te dije. No, 127. Bueno, me acordaba del 7. 127 rangos diferentes tenés para poder hacer la cuenta. ¿Cierto? 127 rangos quiere decir que va a tener una cantidad muy grande de información para poder tener que cargar todo esto y que las coincidencias sean tales para poder tener, digamos, la cuenta o la sumatoria. Porque si bien ahora nosotros entramos en contar si conjunto, sumar si conjunto también me tiene que dar esta cantidad límite, digamos, de criterios diferentes que se puedan evaluar para poder hacer la cuenta o la suma. Dale nomás cancelar a este. Quiero que te ponga ahora en sumar si conjunto y dale otra vez clic en el botón FX para poder ver nomás que también sumar si conjunto tiene ese límite, digamos, ¿verdad? Y ahí vas a hacer la misma cosa. Clic vas a bajar ¿cómo se llama? La barra de desplazamiento que está a la derecha
Ya a la derecha Ah, está la barra de desplazamiento hasta el final y ahí tendría que decirte hasta cuánto. También son 127. Nada, es simplemente ver nomás que estas funciones, a pesar de que yo te pedí dos, pero expliqué que era por el tema de las repeticiones y el tiempo que tenemos para la clase. No te voy a poner un ejercicio de 127 y no vamos a pasar la vida seleccionando los rangos de criterio, ¿verdad? Pero nada, es un límite que tiene, que tienen las dos funciones y que es importante conocer para saber nomás que va a depender mucho de la cantidad de información que tengas para poder hacer eso. Hay herramientas más rápidas, pero esta es una opción para no tener que usar esas otras herramientas y poder verla en algún lugar de la planilla cuando tenés la necesidad de hacer eso. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Esto, ¿por qué no hicimos lo de fecha? ¿Por qué no hicimos lo otro? Y porque es repetición de lo anterior nomás. Esto me pareció más interesante de conocer, de comprender, que puede decirle mayor que, menor que, igual que, por ejemplo, en los importes. Y eso se tiene en cuenta de esa forma, en el criterio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el criterio no estaba escrito en esas columnas G y H? Tenés que escribirle adentro de la función. ¿Y cómo se escribe adentro de la función? Todo lo que es texto ya sabías vos, tiene que tener, digamos, entre comillas dobles dentro de la función. ¿Y cómo se escribiría ese mayor que y el 2 millones dentro de la función? Bueno, vamos a suponer algo. No tenemos las celdas G y H y vamos a tener que escribir adentro. Entonces, entra un ratito en ese 6 que es el que agarra al mayor a 2 millones. Un ratito vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que quiero hacer? En vez de G8, seleccionar un poco al G8 y borrarle un ratito. Quiero saber cómo se hace la escritura dentro de la función de algo como mayor que 2 millones. Escribe un poco ahí mayor que 2 millones y vamos a mirar a ver si entiende de esa forma o no entiende de esa forma. Mayor que es al 62, al 62, sí. Ese es menor que al 60. No, espera que. Al no 60, mayor ahí a está, 2 millones. 2 millones. Enter. Al darle enter, quiero que note que te da un error. Dice algo no está bien y lo único que modificaste fue G8. Entonces, ahí vamos a tener que entender que lo que está como texto, es decir, un símbolo y un número, él ya entiende que es texto y todo lo que está como texto tiene que estar entre comillas doble. Entonces, dale a aceptar y ponerle entre comillas doble a eso, ¿sí? A eso que acabaste de escribir para que él entienda que es un dato tipo texto que tiene que tener en cuenta. Al darle enter, él ahí te va a volver a decir 6, ¿sí? Entonces, ya no está tomando más el valor que pusiste en criterio, sino que está tomando lo que escribiste adentro de la función. Entonces, eso es importante nomás entender cuando uno tiene que cargar los datos adentro y no seleccionar de alguna celda. Y bueno, eso era lo que quería que se entienda. Todo lo demás, criterios que sean de texto también, comilla doble, si va a ser adentro, y todo lo que sea número sin comilla doble. Esa nomás es la particularidad. Bueno, ahora sí ya estamos. Puedes cambiarle el color de la pestaña a verde a contarse y conjunto y vamos a pasar a la siguiente de la derecha. Bueno, acá quiero hacer uso ya de todos tus conocimientos. Es decir, vos ya conoces los ejercicios de buscar B, ya conoces los ejercicios de función sí, ya conoces los formatos condicionales. Validación es lo que no sé si conoces, si te mostré en algún ejercicio diferente a este. ¿Qué son las Creo que validaciones? no. Las validaciones son unas opciones que están en Excel para poder cargar valores que vos considerás son válidos y no erróneos. Pero ojo que uno puede configurar eso para poder este, decirle a Excel cuáles son para vos los válidos y cuáles son los erróneos. ¿Por qué está esta herramienta? Porque si no estaba esta herramienta, yo podía cargar cualquier valor en cualquier celda y Excel nunca me iba a decir que estaba mal, por ejemplo, ¿verdad? Pero la necesidad de tener que definir algunos valores como erróneos y otros como correctos es que hace que Excel tenga esta herramienta validaciones para poder hacer la definición de los valores correctos y valores incorrectos. Entonces ahí es donde podemos utilizarlo en este ejercicio. Quiero que notes que esta planilla es un presupuesto, ¿sí? Es una planilla que ya está automatizada para poder darnos un resultado de precio final. Ese último valor que dice precio final es un valor
que se obtiene después de hacer cambios en las celdas de la planilla de las que están más arriba. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que está trabajando en una empresa de regalos empresariales. La empresa hace regalos empresariales de cualquier tipo de producto. Supongamos que tiene 4 productos o 4 modelos, ¿sí? Los modelos están allá en la columna F. Vemos que son 4. Cada modelo tiene un costo o un precio, ¿sí? Entonces, la idea es que, vamos a suponer que vos estás preparando una planilla para una persona que se va a sentar al teléfono, va a recibir o va a contestar correo o las redes sociales ya es ahora, no es lo más tanto correo, ¿verdad? Y va a tener que hacer un presupuesto, pero el presupuesto le va a tener que salir automático. Para que el presupuesto sea automático, la idea es cargar acá todos los parámetros que va a utilizar para que luego, modificando la información que le va a pasar al cliente, ya le salga el precio y ese precio es el que le va a pasar al cliente para ver si va a comprar o no va a comprar. Entonces, supongamos que la empresa tiene una cantidad mínima de pedidos al que puede empezar a hacer, que es de 50, que está en esa celda G8. 50 es la cantidad mínima que se le puede pedir a la empresa. En la celda B larga 9 ya está cargada la cantidad, que en este caso es 100, sí, pero es un supuesto nomás, ¿verdad? En esa celda la idea es poder cargar cualquier cantidad que sea mayor o igual a 50. Si cargo un valor inferior a 50, yo tendría que tener algo que me indique que no es posible realizar presupuestos con valores inferiores a la cantidad mínima. Entonces, quiero que pruebes algo. Ponete un poco en esa celda donde está el 100 un ratito. Ojo, que cuando te posicionaste en la celda, te aparece un mensaje aclarando qué es lo que tendrías que cargar ahí. Y dice, ingrese cantidad. El valor debe ser mayor o igual al pedido mínimo. Entonces ahí ya me aclaran algo que yo tengo que tener en cuenta. Supongamos que yo no entiendo todavía qué es lo que tengo que tener en cuenta acá y le cargo cualquier valor inferior a 50. Cargamos un valor inferior a 50, por favor. Uno lo que no se puede utilizar. Bueno, acá te tengo que explicar otra cosa. Te pido disculpas que te voy a tener que poner entre paréntesis un ratito esa explicación anterior y ahora te voy a explicar algo diferente. ¿Por qué yo no puedo tocar esa celda? Porque esta celda tiene una protección de hoja. ¿Qué significa eso? Es un bloqueo. Excel también te da la posibilidad de bloquear la selección de celdas o inclusive de ver la información que está en esa celda. Quiero que mires algo. Vos estás seleccionando ese número 100, pero mira la barra de fórmula. En la barra de fórmula no se ve nada. ¿Y cómo puede ser que no se vea nada si yo estoy seleccionando una celda que tiene un valor? Bueno, Excel también bloquea, o sea, aparte de bloquearte que vos puedas modificar esa celda, también te oculta la información de la celda. Dicho de otro modo, se supone que cuando hayan cambios acá de datos, ese precio final tiene que ir cambiando automáticamente. Andate un poco un ratito a esa celda de precio final donde está el 1.336.500. Al seleccionar esa celda, quiero que note que en la barra de fórmula no se ve absolutamente nada, como todas las otras celdas, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta planilla tiene a propósito el bloqueo o una protección de hoja o de celda, como quieras llamarle nomás. Bueno, ¿y cómo es lo que yo puedo saber que esto está bloqueado? Primero, que cuando intentas modificar te sale un mensaje. Vamos a leer un poco lo que dice el mensaje un ratito. Intenta un poco borrar o modificar o lo que fuese. Bueno, dice, la celda o el gráfico, pero este no es un gráfico, que intenta cambiar están en una hoja protegida. Bueno, ahí te advierte que está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Te dice que puede desproteger, no sabemos nomás en dónde. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Eso también te advierte, que puede que esté protegida inclusive con una contraseña. Bueno, espectacular, ya entendimos lo que nos dijo Excel, dale nomás a aceptar. Ahora vamos ya a mirar dónde ocurrió esa protección. Quiero que te vayas a revisar, que es la pestaña al lado de datos nomás, ahí arriba. Y en revisar quiero que notes que hay dos opciones de desproteger. Uno dice desproteger hoja y otro dice proteger libro. Te voy a mostrar ambas cosas, pero ahora vamos a entrar en desproteger hoja. El botón desproteger hoja va a pedirte una contraseña. Y la contraseña mágica de esta hoja es 123. Entonces quiero que escribas 123 y le des aceptar. Al darle a aceptar, la hoja se desprotegió. Y ahora todo lo que hace rato no podía verse, se ve. Y todo lo que no podía modificarse, se puede modificar. Entonces te voy a enseñar cómo hacer esto con tus hojas. No sé,
va a haber veces que vas a querer proteger de otras personas que puedan estar viendo tu planilla y no vas a querer que vean qué fórmula tiene, por ejemplo. O no vas a querer luego que modifique porque es algo privado, algo que vos querés que se mantenga así tal cual y no querés que nadie cambie la información. Por lo tanto, haces una protección de celda. Bueno, ¿cómo se consigue eso? Es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, pero ahora que desprotegimos, ahora cierro otra vez el paréntesis y vuelvo a mi explicación anterior. Quiero que te vuelva a posicionar en el 100. Y en el 100, vamos a ver que ahora sí puedes cambiar. Quiero que ponga un valor inferior a 50 a propósito, porque la idea es comprender lo que es una validación. Por eso te estoy haciendo toda esta explicación. Bueno, esto es una validación. Hacer que Excel entienda cuáles son para mí valores correctos y valores incorrectos. Entonces, en este caso que te estoy planteando, el valor cargado en esa celda, cuando es inferior a 50, es un valor que para mí es incorrecto. Por lo tanto, al ser incorrecto, tengo un mensaje de error que me aparece para tratar de aclararme justamente por qué esto es un error. Entonces dice, error en la carga, hay un icono rojo que también puede ser diferente, enseguida vamos a ver eso, y dale nomás enter porque quiero terminar de leer lo que decía porque no me acuerdo nomás de memoria, discúlpame. Entonces dale nomás enter otra vez. Dice, debe ser un número entero mayor o igual a la cantidad mínima de 50 unidades. O sea, es tan clarito que si al leer, o sea, solamente puedo no entender si es que no leí o qué, ¿verdad? Pero si leo, tengo que entender que tiene que ser un valor diferente a 35 y tiene que ser mayor o igual a 50. Acá tengo tres opciones, o reintentar, o cancelar, o ayuda. Reintentar va a volver a entrar a la celda para que yo intente otra vez cargar un valor. Cerrar, perdón, cancelar va a dejar nomás de cargar ese valor anterior y me va a dejar el 100 de hace rato. Y dale un poco otra vez un valor cualquiera que te dé un error. Menor a 100, a menor a 50. Sí, sí, sí. Porque lo que quiero ver es que el botón de ayuda, entramos en ayuda un Ah, ok. ratito. El botón de ayuda lo que te va a mostrar es justamente, bueno, en este caso la versión que vos tenés hace que la ayuda se vaya a internet, ¿sí? En otras versiones no necesitan internet, sino que le abre nomás la ayuda dentro del Excel, ¿sí? Pero nada, cualquiera sea la versión, me lleva a ayuda y ahí me trata de explicar lo que es una validación, hay un video, hay más datos para aclarar, etcétera, etcétera. Nada, quería nomás mostrarte a qué va cada botón que aparece en la validación. Este puede cerrar nomás, no hay problema. Yo te voy a mostrar todo lo que te explica acá, yo te voy a mostrar para que puedas entender cómo se configura, cómo se elimina, cómo se ingresa a una validación. Bueno, entonces, esto es una validación de datos. La posibilidad de tener un mensaje de entrada, ojo que hay una diferencia entre mensaje de entrada y mensaje de error. Mensaje de entrada es el amarillo, este que te aparece cada vez que te posicionas en la celda, porque cuando no estás en la celda desaparece, solamente aparece cuando te posicionas en la celda y vos le puedes cargar lo que quieras para poder dar a entender la idea de qué se entiende como valor válido y el mensaje de error también se configura y tiene un formato diferente a este mensaje de entrada para que llame la atención. Es un panel emergente, digamos, o sea, es un mensaje emergente que sale enfrente a la hoja para que vos puedas entender que hay algo que atender en ese momento y es justamente lo que vos después le vas a poder cargar y considerar como si fuese un error para esa celda en particular. Vos podés cargarle una validación independiente a cada celda o copiar la misma validación igual a otras celdas también, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo un poco eso en este ejercicio. Bueno, pero aparte de conocer la validación y generar la validación, yo quiero llegar un poquitito más abajo. O sea, acá el ejercicio y mi explicación iba a entender que es un presupuesto que va a quedar a mano de una persona que va a estar atendiendo, digamos, la solicitud de los clientes, va a cargar la información y el presupuesto va a ser automático. Entonces, el primer dato que va a pedir va a ser la cantidad. Supongamos que ya entendió que la cantidad debe ser mayor a 50, entonces al cargar va a pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Seleccionar qué modelo va a pedir el cliente. Y hasta acá nuestra cantidad de modelos son 4, pero va a poder hacerlo en esa celda que está ahí abajo. Atende algo. Cuando se selecciona esa celda, aparece una flechita a la derecha de la celda. Esa flecha que aparece a la derecha de la celda tiene una lista. Y la lista que se muestra ahí es justamente la lista que está a la derecha de los modelos. Evidente que le puse nomás unos números para que se entienda que pueden ser 4 modelos. Ahora, esos modelos pueden ser de lo que vende la empresa. Entonces, vamos a hacer un poco un cambio. Andate a modelos y en vez de uno,
quiero que pongas los artículos que son los modelos. O sea, no sé, supongamos nomás, ¿qué normalmente venden estas empresas de regalo empresariales? ¿Qué es lo que ofrecen Mm, normalmente para las empresas? O sea, que vos tengas experiencia, digamos, ¿verdad? No sé, kit de asado y esas cosas. ¿qué pasó? ¿Qué? No te escuché bien. Kit de asado y esas Bueno, cosas. vamos a poner eso. Vamos a suponer que el uno es el kit de asado. Pero ojo, no vamos a seleccionar, no vamos a cambiar acá. Vamos a irnos allá en la columna F y donde dice uno, quiero que pongas kit de asado. Así lo voy a poner. Kit de asado y después puede inventarse nomás lo demás, ¿verdad? El de abajo, ¿qué puede ser otro? De baño. No Ok. sé. Y ponerle nomás cualquier cosa, no pasa nada. Kit de baño, otro puede ser, eh, no sé, termo forrado, qué sé yo, digo cualquier cosa, termo forrado. Otro puede ser, Juego de sillas. ok, juego de silla, ya está. Bueno, entonces, ¿por qué te estoy pidiendo que cambies esos datos? Porque si es más explícito ver el concepto, la descripción del regalo o en vez del número, entonces eso es lo que tendría que verse ahora en la lista, ¿sí? Entonces, una vez que terminas de cambiar todo eso, quiero que te vaya un ratito a mirar otra vez la celda. La celda ahora dice 4, pero cuando entras en la lista, quiero que notes que ahora ya cambió esa selección por los nombres que acabamos de darles. Y entonces, la idea es un poco que se seleccione de la lista. ¿Y qué es lo que hago qué es lo que cambiaría seleccionar de la lista y no tener que escribir? Y que si escribe la persona que está al teléfono o que está, digamos, pendiente de hacer este cambio, que no escriba mal, ¿sí? Que no le pifie una letra o que, porque entonces, si bien tiene que decir juego de silla, poner un poco a propósito sin una letra correcta, es decir, escribí mal, ponete en la celda y escribí mal a propósito, puede escribir cualquier cosa también, ¿verdad? Que no sea nada de eso y darle enter a ver qué hace. Ahí está. Entonces, cuando la carga no es correcta porque intentó escribir y no seleccionar, entonces esta lista lo que obliga es que se seleccione de la lista y no que se escriba. A ver, si quiere escribir, tiene que escribir bien, pero si no escribe bien, entonces ese va a ser el mensaje de error que nosotros tendríamos que configurar para que le avise que eso no es correcto de esa forma. Básicamente sería eso, ¿sí? Entonces, es un tipo de validación diferente al anterior. El anterior no tiene la flechita para que se seleccione la lista. El siguiente sí tiene la flechita. Y también tiene mensaje de entrada y mensaje de error. Bueno, seguimos. Supongamos que dejó en juego de sillas. Listo. Pasamos al siguiente. El siguiente es si el juego de sillas va a tener o no va a tener serigrafía. No sé, a lo mejor habrás visto que tu mamá cada vez que le hacían esos regalos empresariales le traía cosas y todo Mm, decía Inverfin, Inverfin, Inverfin. Seguramente en tu casa hay unos cuantos regalos sí, empresariales, ¿verdad? Entonces, muchísimo. entonces estos regalos empresariales tienen la opción o de tener pintado el logo de la empresa y si va a tener, va a decir sí. Si no va a tener, va a decir nomás no. Entonces es una selección, digamos, de dos opciones que también tienen un origen. Quiero que note que allá abajo dice respuesta sí, no. Y si no, eh, son el origen de esa lista, de la Ah, validación de esa celda y también de troquelado y también de cliente nuevo, que son otros servicios. A ver, para entender, ¿qué es lo que es el troquelado? El troquelado es cuando ese nombre, en vez de estar pintado, va a estar gastado, va a estar así tipo en relieve. Suponete nomás que uno de los regalos fue una mesa de madera y la mesa de madera en vez de tener pintado el logo, tenía así tipo como gastado, tipo como quemado. Bueno, vamos a suponer que a eso se le llama troquelado, ¿sí? Entonces, ahí también el cliente va a decidir si va a ser o no va a ser troquelado. Ahora, si decide si va a ser serigrafiado, troquelado y si también el cliente es nuevo, es decir, por primera vez le voy a hacer un trabajo a esa empresa y le voy a tener que crear de cero su matriz para imprimirle o para troquelarle, le voy a cobrar algo si es que es nuevo. Si no es nuevo, ya tengo su matriz, entonces ya no le voy a cobrar. Entonces, que aparezca así en serigrafía o troquelado el cliente no significa que van a tener unos costos esos servicios. Quiero que mires que allá arriba de respuesta, si no, aparecen los costos de los servicios. Serigrafía, de troquel y de diseño nuevo, dice. Serigrafía dice 1000, troquel dice 2000 y diseño nuevo dice 50.000. Son entonces valores que les voy a dar a cada uno de los servicios. En el caso de serigrafía y troquelado va a ser por unidad.
Y en el caso de diseño nuevo es una sola vez, no importa la cantidad, porque es básicamente para elaborar el logo de la empresa para mi serigrafía o para mi troquelado. O sea, de esto se habla en empresas de serigrafía, por eso nomás te hablo y te trato de hacer entender, digamos, explicándote todo esto hasta acá. Entonces, esta planilla tiene en cuenta todo esto que te estoy mencionando. Bueno, una vez que se definen todas estas variables, la idea es que luego se puedan hacer el cálculo de los precios. Quiero que mires que cuando dejamos todo sí o todo no, y el modelo y la cantidad, hay un IVA que se maneja siempre que es el 10%, ¿sí? En este caso, nomás quiero ahora que pasemos al presupuesto para el cliente. En el presupuesto para el cliente vamos a ver el precio pedido, y el precio pedido ya dice 1.300. Pero ¿de dónde sale ese 1.300? Bueno, ahí quiero que mires la fórmula. Esa fórmula es larguita. Nosotros vamos a tener que hacer. Y tiene en cuenta varias cosas. ¿Qué cosas? Bueno, primero, tiene en cuenta la cantidad. Se supone que el precio va a estar en función a qué cantidad pide el cliente, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad que pide, vamos a tener que multiplicar por los costos o por los precios de cada modelo. Va a cambiar el precio de cada modelo dependiendo de qué modelo elija. Si es un juego de silla, cuesta 1.000. Si es un termo forrado, cuesta 5.000. Si es un kit de baño, cuesta 3.000. Y si es un kit de asado, cuesta 2.500. Entonces, todo eso va a tener en cuenta esa fórmula. Para que tenga en cuenta esa fórmula, todos los posibles cambios, y voy a tener que usar eso que ya conozco. Buscar B, función sí, y vamos a tener que aplicar ese conocimiento a una fórmula como esta. Yo ya te muestro nomás todo de entrada para que puedas entender qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio, y evidentemente es mucho más complejo de todo lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Pero la idea es un poco que veas vos de qué tanto te va a servir conocer esas funciones para poder armar algo como esto, inclusive, ¿verdad? Bueno, quiero que te ponga otra vez en precio pedido porque quiero finalizar nomás de ver cuántas fórmulas están insertas en esa fórmula de precio pedido. Si puedes un ratito seleccionar. Hola, hola. Maga, ¿me copias? No sé si me quedé sin internet o qué pasó. Hola, hola. Ah, hola, Hola, hola. ¿Me hola. escuchás? ¿Me escuchás? Yo te estaba escuchando. ¿Vos no me escuchaste, profe? No, no, no. No sé si ¿me hablaste? Sí, te estaba hablando cuando me Ah, dijiste, ¿me escuchas? ok, ok. No, no, no. Ahora recién. No, lo que te estaba pidiendo nomás es que te pongas por favor en la celda 1.300.000 para ver nomás qué otras cosas veíamos en esa función. Quiero que veas nomás que hay una combinación ahí. Se hace una multiplicación, hay un buscar B, hay tres funciones sí, pero Sí. son porque necesitamos tener en cuenta a la información que se carga en esas celdas, ¿sí? Entonces, ojo que acá ya es una combinación de todo. Habíamos visto la protección de celdas, habíamos visto la validación y ahora estamos viendo las funciones que están combinadas dentro de una fórmula que finalmente me retorna un número, ¿sí? Entonces, ya es más o menos combinar todos los conocimientos que tenemos hasta acá para que esta planilla tenga, digamos, un resultado deseado, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, quiero que pase a descuento. Quiero que veas que descuento también tiene una fórmula que en este caso trae, digamos, la cantidad pedida, Buscar B. pero hace una búsqueda en la matriz de descuento. Dale un poco de F2, un ratito ahí. ¿Por qué F2? Porque quiero que marque en color nomás qué es lo que está seleccionando. Quiero que note que se marca en lila y en rojo y en azul. En azul se marca el valor del precio pedido. Él necesita multiplicar el valor del precio pedido por el descuento que se gana el cliente por la cantidad, porque tenemos una matriz de descuento que dependiendo de qué cantidad pide el Ah, cliente, entonces se le hace un descuento diferente, ¿sí? Si es más de 50 unidades, 5%. Si es más de 100, 10%. Si es más de 300, 20%. 500, 30%. Y si es en 1000, 35%. O sea, es el máximo descuento que se le puede calcular al cliente, pero ya se hace el cálculo numérico, es decir, como para que cuando se aplica este número, entonces ya salga el valor del descuento. Básicamente es eso, ¿sí? Podés hacerle, darle nomás enter y ponete un poco otra vez en ese 1.300. En el 1.300 quiero que hagas F2 solamente para verificar cuántas son las que intervienen en esta fórmula. Entonces, quiero que notes que interviene la cantidad, interviene la búsqueda de el modelo,
¿En dónde? En la matriz modelo que está allá donde están todos los modelos con sus precios. A eso se le suma el precio del serigrafiado, que si es sí, se selecciona el precio del monto de serigrafía, y si es no va a ser cero. Si es sí en el troquelado, se selecciona el monto del troquel que está oculto ahora detrás de nuestra fórmula, y si no es cero. Y si es sí en troquel, en cliente nuevo, se selecciona el importe de diseño nuevo, y si no va a ser cero. O sea, es toda la lógica que vamos a tener que cargar en la otra hoja, porque hay una hoja a la derecha de esta que está vacía y que nosotros vamos a tener que desarrollar esto, ¿sí? Dale nomás Enter, y quiero que por último entre en importe IVA para ver qué importe IVA. Dale nomás F2 para mirar otra vez así con las celdas. Hola, Hola, ¿me hola, escuchás? hola, ¿Me escuchás? hola. Ahora sí te escucho, profe. Bueno, lo que te Se decía es, trabó ok, dale nomás Enter ahí y quiero que te posiciones en el importe del IVA, y ahí le das F2 otra vez, ¿sí? en IVA. Ahí. Ahí está. Entonces, para ver nomás, Desde anoche el internet de repente está perfecto y de repente se cae. en serio, pues. Tío, era que me Y dijiste que vos esto, tenías, ¿verdad? ¿qué? Tío, era tu internet. ¿Qué, No, qué, qué acá. proveedor era? Masternet se llama. Es uno local. Ah, ya. Entiendo. Ok, entonces ese descuento está cargado con respecto a la información de precio menos, no es descuento, el IVA. Entonces es el precio menos el descuento, y a todo eso se le calcula el 10%. Una vez que se tiene eso, ese monto, entonces se desarrolla el precio final. Ahí dale Enter nomás, pásate al precio final y vamos a mirar el precio final. Ahí se puede ver entonces que el precio final, dale nomás F2, es la sumatoria de precio pedido, la resta del descuento y la sumatoria del importe final, y eso es el que finalmente muestra como el valor final a pagar por el cliente, ¿sí? Entonces, ojo que te desarrollé nomás el ejercicio como tal para que me puedas comprender qué es lo que vamos a tener que hacer. Pero una vez que vimos lo que vamos a tener que hacer, entonces nos pondremos a hacer por partes, ¿sí? Paso a paso. Si te pasas ahora a la hoja de al lado, vamos a ver que la hoja de al lado tiene todo lo mismo, pero vacío, ¿sí? Entonces vamos a tratar de reproducir nosotros esto que acabamos de ver, y vamos a hacer de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos primero en la celda de cantidad. Te voy a presentar lo que es la validación. Ya, de hecho, te mostré, pero ahora te voy a mostrar cómo se inserta en una hoja. Entonces, te pones en la celda y vamos hasta la cinta de opciones en datos, porque en datos, allá a la derecha, a ver un poco, ahí al lado de texto en columnas, dice validación de datos. Ahí, ok, ahí, ahí, eso era. Bueno, validación de datos es un panel que te da la opción de modificar tres pestañas. En la primera pestaña tenés la configuración como tal, es decir, no te va a servir de nada configurar la segunda pestaña y la tercera pestaña si en la primera no le cambias la validación, porque en la validación de la primera pestaña se encuentra lo que actualmente Excel permite en cualquier hoja en blanco. ¿Qué permite Excel en cualquier hoja en blanco? Cualquier tipo de carga, es decir, vos puedes cargar texto, número, lo que quieras, y Excel no te dice, eso es un error. No. Entonces, a partir de cambiar esta opción de permitir cualquier valor, es donde vos vas a tener una opción limitada. Bueno, y vos vas a elegir de la lista. En este caso, se supone que nosotros tenemos que dejar que la persona que queda, digamos, a cargo de esta planilla pueda cargar valores que sean números enteros mayores o iguales a un valor. De todas las que están en la lista, la que más se asemeja a lo que yo le voy a permitir es el segundo, contando arriba abajo, número entero. Voy a seleccionar número entero. Al seleccionar número entero, tengo la opción de cambiar también lo que tengo abajo. Abajo ahora dice entre. En realidad yo no voy a tener un rango de entre, sino que voy a darle la posibilidad de que cargue cualquier valor por encima de la cantidad mínima. Entonces voy a decirle mayor o igual le voy a decir. Mayor o igual que, y al decirle mayor o igual que, él me habilita la selección de un valor.
ahí o puedo cargar manualmente o puedo irme a la flechita que está ahí a la derecha, que señala hacia arriba, y señalarle a la celda que le contiene la cantidad mínima, ¿sí? Entonces, como la cantidad mínima ya está cargada en la celda G9, voy a ir a seleccionar la G9, pero le tengo que borrar ese 15 que se escribió antes, bien. Y una vez hecho eso nomás lo que no me Por permite ahí. moverme, ¿sí? Porque él al moverme, yo me muevo allá adentro de la planilla y no adentro de la validación. Eso. Una vez que hice ese cambio, bueno, vamos a entender algo. Si vos ahí cambias solamente la primera pestaña, dale un poco a aceptar, solo para mirar. Bueno, atendé que anda un poco cargada ahora el valor. Carga un valor correcto. Es decir, bueno, ahí cargaste primero el error. ¿No? Eso te quería mostrar. Primero, cuando yo no configuro ni el mensaje de entrada ni el mensaje de error, que eran las otras dos pestañas, primero no me sale el mensaje de entrada, esa notita amarilla. ¿Por qué? Porque yo no entré a configurar, a decir que quiero que aparezca. Pero el mensaje de error sí sale. Aunque vos no hayas entrado a configurar, cuando una celda tiene validación, Excel sale con un mensaje de error estándar. ¿Qué dice ese mensaje de error estándar? Arriba como título dice Microsoft Excel. Abajo en el mensaje dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, pero no te aclara cuál es el dato correcto para esa celda. Entonces, siempre que vos veas este mensaje es porque tiene la celda una validación, pero no se puso a configurar, el que configuró esta validación, qué mensaje de error tendría que aparecer. Entonces, te doy nomás una pista de que cuando ocurra esto, quiere decir que la planilla que vos estás usando o estás viendo en ese momento, alguien ya entró a configurar la validación, pero se olvidó de cargarle las dos cosas, o el mensaje de entrada o el mensaje de error. Bueno, vamos ahora a la segunda pestaña, la del medio, el mensaje de entrada. Quiero que mires que el mensaje de entrada comienza diciendo mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Dale un poco un clic en esa, o sea, destildar un poco esa casilla de verificación. Quiero que notes que tenés la opción de no mostrar luego mensaje de entrada, que es lo que acabaste de hacer. Pero como nosotros en el ejemplo tenemos visible el mensaje de entrada, entonces vas a tildar nomás esa opción. Y ahora vamos a decirle qué es lo que queremos que aparezca. Entonces, como título va a decir ingrese cantidad. Así, vamos a tratar de reproducir lo mismo que decía el ejercicio de la izquierda. Ingrese cantidad. Y abajo, no me acuerdo bien, pero ponerle debe ser un valor mayor o igual a 50. Así no va a ponerle. Debe No, ser, no puede ser, debe ser un valor mínimo ponerle, como ponerle, y ponerle. ejemplo. Pudo haber sido también, puede ser un valor superior a la cantidad mínima, qué sé yo, ¿verdad? Vos ponerle lo que se te ocurra. Ese lugar soporta lo que vos quieras escribirle. En realidad siempre va a estar acorde a lo que vos necesitas que en esa planilla se tenga en cuenta. En este caso, por el ejemplo que te expliqué, vamos a cargarle eso para que se entienda que es así. Entonces debe ser un valor mínimo de 50 y listo. Dale a aceptar y vamos a salir otra vez a mirar. Porque hasta acá estamos haciendo las pruebas, ¿sí? Bueno, quiero que notes algo. Esa notita amarilla sale en el mismo lugar que salía en la otra hoja. Es decir, debajo de la celda, no exactamente a la izquierda, pero sale debajo, de la mitad de la celda hacia la derecha, en ese lugar. Todas van a salir en ese mismo lugar, a no ser que vos le cambies el lugar, porque, ojo, que era medio molestoso hace rato cuando tenías que pasarte a modelo y te está tapando la celda. Entonces, se puede cambiar de lugar. Cuando vos seleccionás, vas a ver la nota amarilla y le podés mover, darle un clic y arrastrarle. Entonces le puedes dejar en un lugar donde no te moleste en la planilla que estás viendo, digamos, ¿verdad? Entonces, una vez que le pones en el lugar adecuado, entonces ya está para poder hacer lo siguiente. Bueno, ahí, por ejemplo, ya vemos que el mensaje de entrada aparece cada vez que vos seleccionas la celda. Cuando salí de la celda, desaparece. Esa es la particularidad de la validación y su mensaje de entrada. Bueno, ahora vamos a configurar el mensaje de error, porque ojo que hasta acá la validación ya está, pero el mensaje de error es lo que falta. Bueno, cuando te pasas a la pestaña mensaje de error, quiero que note que también hay una opción de no ver el mensaje de error. Dale un poco, tilda un poco un ratito, por favor. Se va a inhabilitar lo de abajo, entonces eso significa que aunque haya un error, puede que eso no se vea. ¿Por qué Excel da esta opción? Porque puede darse el caso, y de hecho te voy a mostrar después, que yo quiera que a propósito la gente se equivoque para después corroborar que hubo un error y que yo pueda seleccionar o ver ese error. Ese ya es en un caso diferente al caso que te estoy planteando ahora, pero puede darse el caso que quiera ver eso. Ahora no es, pero después te voy a mostrar. Tildar nomás esta opción
Y ahora vamos a ponernos a configurar. Entonces, al tildar me va a habilitar de vuelta y quiero que note que hay tres estilos. ¿Qué diferencia hay con los estilos? Bueno, eso te voy a mostrar ahora. Quiero que seleccione el estilo azul. Entra un poco y ve cuál es el color azul. El color azul es el que corresponde a información. ¿Qué significa para Excel información? Que este mensaje de error te va a informar que vos estás haciendo algo mal o que se está cometiendo algún error, pero te va a dejar pasar. ¿Cómo es eso? Bueno, independientemente a el estilo que seleccionemos, vamos a escribir ya lo que va a decir nuestro mensaje de error. Se supone que yo le quiero advertir que es un error la carga de ese dato, por lo tanto en el título le voy a poner, en realidad puede ponerle lo que quiera, pero como en el otro decía error en la carga, puede ser también dato erróneo, valor incorrecto, atención, qué sé yo, lo que vos quieras, ponerle nomás. Y en el mensaje de error le vamos a tener que aclarar qué es lo que está haciendo mal, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos, o sea, lo normal es que nosotros hagamos este tipo de planillas como antibobos, más o menos, ¿verdad? O sea, el que no entiende y carga mal, la idea es que se le pueda explicar todo lo que pueda estar cargando mal. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Yo digo nomás, sospecho nomás, ¿verdad? Que puedan cargar con números decimales podría ser una opción. No puede cargarse con números decimales porque la validación que nosotros le pusimos era de número entero. No puede cargar un valor inferior a la cantidad mínima. No puede cargar en letras, es decir, poner 100, por ejemplo, y escribe letra y no número, ¿sí? No puede, no sé qué otra cosa puede hacer. Copiar y pegar, por ejemplo. No sé si se puede o no se puede, pero a eso es lo que vamos. Que le podamos aclarar todos los posibles errores que pueda cometer la persona cuando cargue esa celda. Entonces, para montos menores a la cantidad mínima, Ujú. eso podría ser, ¿verdad? Si es así, pero el tema es que vos tenés que aclararle acá lo que va a poder considerarse un valor correcto. Entonces ahí sería bueno aclararle. No se puede cargar valores decimales, ni valores en texto, o ni letras, ni, ¿qué era lo otro? Ni valores inferiores a la cantidad mínima. O sea, esas tres cosas podemos aclararle ahí. Si hay otro posible error y le ponemos también. Pero hasta ahí me parece bien ponerle por lo menos esos tres. No se pueden cargar montos inferiores a la cantidad mínima, valores decimales ni de texto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos posibles errores podrían ser los que se puede solucionar con el mensaje de error y una vez que terminamos de escribir lo que se va a ver en el mensaje de error, entonces le damos a aceptar. Ni decimales, ni... Texto, que no escriba, no sé, 500, pero en letras, por ejemplo, ¿verdad? Porque no se va a poder tomar eso para hacer nuestro cálculo de precio y todo eso, ¿verdad? Entonces le vamos a dar a aceptar y ahora vamos a propósito, vamos a cargar un valor erróneo, ¿sí? Bueno, espérame un ratito porque quiero explicarte correctamente para que me entiendas. Cuando yo cambié el estilo a el azul, que en este caso era de información, quiero que veas que sale el título, valor incorrecto, y el mensaje, no pueden ser cargados montos inferiores a la cantidad mínima, ni decimales, ni texto, y tres botones. Ojo que los botones del otro estilo eran reintentar, cancelar y ayuda. Este se llama diferente, se llama aceptar en vez de reintentar. Pero ¿y por qué me da aceptar si es un mensaje erróneo? Dale un poco a aceptar. Mira que te dejó pasar. Yo no le quiero dejar a esta persona que le pueda Ah, presupuestar valores inferiores a la cantidad mínima. Es un estilo que Excel tiene para aquellos casos donde la planilla que vos estás haciendo necesitas que aún te deje pasar. Este no es el caso, pero te voy a dar un ejemplo. Hay veces que las empresas pequeñas, los emprendedores, las empresas medianas, pequeñas, no tienen el dinero, el capital suficiente para comprar un software informático por el costo, ¿sí? Ojo que estoy hablando de esos que no sé, contratan SAP, que son así, software que cuestan así $100,000, $500,000, eso, pero para grandes empresas. Estoy hablando de software más pequeño, ¿verdad? Pero entonces, como no le da el cuero para eso, entonces tratan de hacerlo a nivel Excel, ¿sí? Hay muchos que empiezan cargando no tienen un sistema, sino que cargan nomás sus ventas en Excel, sus costos, sus gastos, y tratan de hacerlo con planilla. Entonces, supongamos nomás que una empresa quiere hacer su sistema de facturación en Excel. Ojo que
hay algunos que hacen a mano nomás lo de su factura. Ahora, pues supongamos que hay algo mediano que cargando los datos en Excel le permite hacer la facturación. Bueno, entonces supongamos nomás que hay una planilla donde yo llevo el registro de todos mis clientes, a los que si ya tengo sus datos, yo le pongo nomás su número de cédula, su RUC, y ya me salta sus datos y puedo facturarle. Entonces ya le pongo el número de cédula o RUC, salta el dato del cliente, le pongo lo que compró, le envío, o sea, le hago la factura, ya se imprime o ya le envío, digamos, por PDF o lo que fuese, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el cliente es nuevo? No sé, vamos a suponer, vos nunca te fuiste a comprar en una tienda, la primera vez que compras y le decís tu número de cédula o tu RUC y te dice, señora, no te tengo como cliente, ¿será que te puedo cargar un ratito? Te dicen, ¿verdad? Entonces, sí, dale, no hay problema. Y le decís tu teléfono, tu dirección, qué sé yo. Entonces, para ese caso, sería bueno que al poner un valor que te alerten que no está todavía registrado como cliente, pero que aún te dejen facturarle o que aún te dejen cargar. Para ese caso sería estos dos estilos, este que vos ya estás viendo ahora, que es el segundo, el de advertencia, que también te muestra una advertencia, pero te pregunta si querés continuar o no. Si le decís que sí, evidentemente te va a dejar pasar, aunque sea erróneo, ¿sí? Le decías que no y te iba a dejar otra vez para que cargues de vuelta, pero a lo que vamos nomás es, va a haber veces que otras planillas van a necesitar este tipo de estilo y para eso está disponible los de información y los de advertencia. Pero para este que yo te estoy planteando, no sería correcto ninguno de los dos. Entonces vamos a dejarle en el último, en el alto. El alto es el que no te deja sino poner el valor que se considera correcto. O el correcto o nada, más o menos es, ¿sí? Entonces vemos que es el mismo mensaje de siempre, pero el icono siempre es el que define qué tipo de error es el mensaje que estamos configurando. Bueno, vamos a dejarle nosotros en este porque queremos que sea siempre el correcto 50 para arriba. Escribirle ya un valor, el que vos quieras, que no sea incorrecto, que sea ya correcto y que se quede ese valor porque sobre ese podemos hacer nuestros cálculos, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver cómo se hace la validación de lista. Esta es una validación que sirve muchísimo conocer en Excel. ¿Por qué? Porque esta validación vos en realidad puedes tener en tus planillas numéricas inclusive para lo que quieras que se tenga que cargar. Seleccionar la celda y nos vamos a validación de datos. Siempre validación de datos se hace solo en ese lugar, no se hace en otro lado. Nos vamos entonces a configuración y en configuración vemos cualquier valor, vamos a pasar y ahora esta validación se llama lista. Lista, muy bien. Y en vez de origen, o sea, en el origen vamos a tener que ir a seleccionar la lista de nuestros modelos, porque acuérdate que ahí se Con van el a seleccionar los encabezado. modelos. No, 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 sin el encabezado, porque si le seleccionas con el encabezado se va a ver como un modelo y eso no queremos. Ah, y el El precio precio tampoco. también. El precio no, porque nosotros ahí queremos solamente que seleccione qué regalo empresarial lo que va a querer. Entonces solo los nombres vamos a seleccionar. F11 a F14, listo. Vamos a configurar el mensaje de entrada. El mensaje de entrada va a decir, a ver, selecciona el modelo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, porque le va a tener que decir qué es lo que va a tener que seleccionar en cada caso, ¿verdad? Selecciona el modelo o selección de modelo o selección del artículo también puede ser, no sé, como vos quieras. Y abajo, Mejor el modelo, porque ahí pues ya dice eso, modelo y como eso, decís que es eh, anti. antiguo, ¿verdad? Bueno, ahí mensaje de entrada, vamos a escribirle, qué sé yo, algo que le diga que tiene que seleccionar de la lista solamente, ¿sí? Seleccione de la lista para que entienda que es de la flechita que aparece al lado de la celda de modelo, algo así, tipo, Seleccione explicando una de todo. las opciones Listo, habilitadas, eso, disponibles. perfecto, perfecto. Ahora nos vamos a mensaje de error. Y en mensaje de error, otra vez vamos a dejarle el más alto, muy bien. Ahí, si querés, puede volver a decirle, porque se supone que esto va a salir cuando no hace lo que le decimos. Entonces vamos a tener que decirle, ojo, cuidado, error, selección no válida, no Eso me gusta. corresponde, todo lo que le haga llamar la atención cuando comete un error. Muy bien. Y abajo, aclaración de qué pudo haber errado. ¿Qué pudo haber hecho? Pudo haber escrito en vez de seleccionar. Pero si escribió, tiene que escribir con los caracteres correctos, ¿sí? Entonces, eso podemos aclararle. Un error pudo haber Em, sido eso. A ver, debe escribir con los mismos caracteres del modelo. O si no, si yo no quiero lo que escriba, yo quiero que sepa que ahí se tiene que seleccionar sí. nomás. Entonces, solo debe seleccionar de la lista.
no hacer la carga escrita, por ejemplo, qué sé yo, va a ser más específico en lo que se pueda, eh, el error que se pueda cometer. Eso. Entonces, realizar carga escrita, seleccionar de la lista, inclusive de la flecha desplegable que está al lado de la celda, no sé, inclusive hasta eso, ¿verdad? Seleccionar una de las opciones dadas. Ujú. Bueno, y ahí aceptar y vamos a mirar. La idea es entender que si nosotros a propósito escribimos, no sé, un valor diferente, si seleccionamos la lista no va a haber un error, pero supongamos nomás que escribimos 5 y el 5 no está, ahí tiene que salir el error, ¿sí? Eso, entonces ahí lo que veo ahí me tiene que aclarar qué posible error tuve al escribir eso. Entonces, al darle a reintentar, tengo que hacer la selección y lo que selecciono o lo que escribo tiene que ser, digamos, lo correcto, ¿sí? Ujú. Y listo. Y una vez que hicimos eso, ahora nos vamos al serigrafiado. Bueno, serigrafiado, troquelado y cliente nuevo van a tener la misma validación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo o hacer la validación a una celda y luego copiarla y pegarla, o hacer la selección de las tres celdas al mismo tiempo y generar la validación. Lo que se genere va a ser para las tres al mismo tiempo. Eso ya depende de cómo vos quieras hacer. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Ves acá, sí. por ejemplo, cuando yo le doy no, Ujú. automáticamente el presupuesto varía? Claro, porque eso vamos a hacer nosotros en la formulación numérica. Ahora Ah, mismo ok. nos estamos concentrando en el dato correcto que tenga que quedar en esa celda con la validación, con cada una de las validaciones. Y la idea es justamente esa, que en la primera parte de la planilla hagamos las validaciones que correspondan y en la última parte, que es la parte de abajo, hagamos la formulación que corresponda. Pero eso va a tener que hacerse Ok, por eso estamos haciendo por separado y no todo al mismo tiempo para no confundirnos también, ¿verdad? Bueno, entonces, ok. en vez de cualquier valor va a ser lista otra vez, porque vamos a tener una lista de respuestas sí o no. Y el origen va a ser allá abajo donde dice sí, no. Selecciona los dos, listo. Ese va a ser nuestra lista. Vamos al mensaje de entrada. Acordate algo. El mensaje de entrada y el mensaje de error ahora tiene que ser para los tres por igual. Es decir, tiene que ser algo neutro, algo que sirva para los tres. Bueno, ¿qué puede servir para los tres? Ahí, por ejemplo, le vamos a decir, Selecciona una opción. selecciona una opción. Perfecto. Listo. Y abajo, como los tres van a estar sí o no, ahí tenemos que decirle que solo puede ser seleccionado o sí o no, o seleccione la lista, no sé, algo de eso, ¿verdad? Lo que se te ocurra que quede mejor, podemos escribirle ahí, teniendo en cuenta que lo que escribimos acá va a ser para las tres opciones. Muy bien. De la lista. Eso, de lujo. Bueno, y cuando se cometa un error porque escribió otra cosa diferente, así o a no, entonces ahí tenemos que decirle que que no es válida la carga, selección no válida o carga no válida o valor incorrecto, etcétera, ¿verdad? Y en el mensaje de error, más aclaraciones todavía, ¿verdad? Que solamente puede ser inclusive, debe ser seleccionado de la lista solamente, algo así. Debe ser seleccionado únicamente valores de la, únicamente Ujú. las opciones dadas, Ok, algo así. ok, está Ok, bien, bien. súper, súper. Y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, quiero que se entienda que como seleccionamos una sola celda, solo a esa celda se está aplicando, pero yo puedo copiar. Dale un poco copiar un ratito. Dale copiar, O o sea, con control C control y C, con control control V. C, con control C. Te vas ahora a troquelado, pegas. Te vas a cliente nuevo y pegas. O sea, No, no, no. entonces, No a le lo que puedo vamos nomás copiar es, formato. una celda, podés probar, dale un poco de deshacer, control Z, y ve un poco si te copia con formato nomás. No. No, entonces la validación no forma parte del formato de la celda. Es algo diferente otra vez. O sea, una cosa es lo que cargas,
otra cosa es el formato y otra cosa es la validación. Está en una dimensión diferente, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, solamente se puede o copiar la validación o modificar la validación o eliminar la validación, pero con sus propias herramientas, no con todo lo que existe, no con todo lo que se usa para poder borrar información o borrar formato. Es aparte otra vez eso, ¿sí? Bueno, una vez que copiamos, ahora quiero que le ponga sí, sí, sí a toditos. Sí en ese, sí en el de abajo, sí en el de abajo. Bueno, hasta aquí, entonces ya llegó nuestra hora. Hicimos esta primera parte de la planilla. En la siguiente clase vamos a empezar a hacer la parte 2, que es la parte numérica, la parte más pesada, por llamarla de alguna forma, porque entra la combinación de funciones. Y vamos a guardar entonces la clase hasta acá, ponerle nomás si quieren amarillo a presupuesto para el cliente para entender que nos falta eso. Y Déjalo entonces, hablar. ahí. Por lo menos ya sé hacer esto, ya sé hacer, por lo menos No, sé hacer una planilla, sí o no. es muy interesante conocer esto, porque en realidad yo siempre te enseño el tema individual, la herramienta. A partir de ahí queda en vos poder combinarlas todas. Te doy una idea de combinación, en qué podés combinar, pero en realidad a partir de ahí ya se queda a tu cargo básicamente hacer la prueba y error, probablemente es lo que podés lograr combinando a todas, ¿verdad? Entonces entra un poco ahí una ingeniería, digamos, mental de cada uno, ver cómo se puede aplicar porque ojo que yo tengo alumnos que son de diferentes sectores y cada quien tiene sus propios problemas que resolver en sus planillas, por ejemplo. Entonces, yo le doy las ideas por separado y cada uno va a tener que ver cómo resuelve en su día a día, digamos, ¿verdad? Más o menos eso es lo que estamos tratando de hacer para que vos también apliques con lo que tengas que manejar en tus planillas, ¿sí? Bueno, Ujú. estamos, Maga. Quedamos hasta aquí por hoy. Nos Dale, vemos la profe, semana nos que vemos viene, si el Dios quiere. lunes. Buen fin de semana y saluda a tu mami, ¿sí? Igualmente. Chao, profe. Chaucito.